Buenos días. Hoy tenemos a Roberto Acosta Chavarría, periodista deportivo que nos habla desde La Paz, Bolivia. Beto, buenos días. ¿Qué tal, querido Achen? ¿Cómo andas, querido hermano? ¿Todo bien? Sí, dale, todo bien. Echavarría es pues un nombre casi mítico, ¿no? En la cuestión del periodismo deportivo, sobre todo en Bolivia. Sí, la verdad que es un peso importante en la profesión. Echavarría es un apellido que llevaba mi abuelo, que falleció en 2012, pero que empezó con esto del periodismo deportivo en la familia. Era abogado, pero cuando vino a estudiar Derecho precisamente a La Paz, se enamoró. Bueno, él ya sabía del periodismo deportivo porque relataba los partidos en su escuela hace muchísimos años. Ponte a pensar que esto era poner el 40, 1940, Ya. 1950. Y él ya relataba, entonces llegó a La Paz y don Cucho Vargas lo adoptó como potencial relator, porque nadie más conocía los nombres de los futbolistas argentinos y había un cuadrangular. Y empezó con esto de la carrera del periodismo deportivo y nada, la verdad que desde chiquito a mí me transmitió toda esa pasión, me regaló mi primera camiseta de fútbol, era muy amigo de Mario Mercado, me llevó a mi primer viaje con fútbol para cubrir él cubría un sudamericano sub-20 y lo acompañé. Y nada, desde ese momento yo me enamoré de esto y empezamos a seguir lo que él hacía, ¿no? Y no es el único de la familia tampoco, ¿no? ¿Tenías No, tíos? sí, y sigo, ahora Ok. estoy laburando con ellos. En realidad, Remberto fundó y creó Radio Deporte en 1963, cuando Bolivia Exacto. gana su primer y único título sudamericano a nivel futbolístico. Y ahí entra Grover, que es su hermano menor, que ahora es mi tío abuelo, que es el director de la radio. Y él tiene tres hijos, tiene a Javier, Fernando, Mauricio, Echavarría, de ahí viene los Echavarría, Exacto. y, La y mejor entre ellos cinco hacían la cadena radio y deportiva. después y yo empecé a laburar con ellos recién en el 2011. Todavía estaba mi abuelo, así que un añito compartí con mi abuelo y de ahí yo ya quedé en la cabina y ellos con Grover y los chicos también. Claro, porque me imagino que es esa Copa América a la que te refieres, ¿no? Que Bolivia gana la Copa América por primera y única vez. Habrá servido casi de catalizador, me imagino, para que tu abuelo en ese momento diga, no, esto es lo mío y se meta al 100% a hacer eso. En realidad él ya estaba un poco consolidado esa época, como te conté, estaba con Cucho Vargas, que en ese momento era como, Ok. wow, el hombre de la radio. Y juntaron a Cucho Vargas, Remberto Chavarría, se sumó Lorenzo Carri, se sumó, si no me equivoco, Eduardo Hoffman, y había, bueno, un número de una cosa de 7, 8 periodistas que estaban en su mejor momento todos, y crearon un programa que se llamaba La Pasión desde la Cancha, La Verdad desde la Cancha, perdón, La Verdad desde la Cancha. Y crearon ese programa con todos los periodistas, imagínate, todos los mejores periodistas de esa época, haciendo la transmisión del sudamericano. Ellos contaban y te cuentan, todos coinciden en la versión de que decían, gente, levanten la mano, y en el estadio todos levantaban la mano derecha, gente, levanten la izquierda, y todos levantaban. O sea, el programa tenía audiencia absoluta, y con Cristiana hicieron la cobertura de la Copa América, y bueno, como nos fue también, Bolivia campeón, no podían ni volver de Cochabamba a La Paz porque Bolivia fue campeón en Cochabamba, y en el trayecto, en el taxi que los llevaba, los hacían parar en cada pueblo para que festejen como si fueran ellos los campeones, ¿no? Entonces volvieron a La Paz, y hay fotografías, el libro de Cucho Vargas es buenísimo, por aquí lo tengo. Está el avión y toda la gente alrededor del avión, no se podía mover la selección del aeropuerto y hubo invasión de pista, o sea, fue una locura, imagínate, Bolivia campeón del Sudamericano, que es lo que hoy es la Copa América, era una locura, sí, sí, se fue el impulso para que todos ellos después decidan empezar su camino. Sí, claro, porque yo, Echavarría, a mí me suena pues el jingle, ¿no? El jingle de Radio Claro. Deporte, que lo tenemos todos, por lo menos los de nuestra generación, me Ra, imagino que... Radio Deporte. Exacto. Que sigue sonando, sigue sonando. Seguimos al aire. Mira, ya son del 63, ahora son, si no estoy mal, 58 años. Ya, Sí, sí, más, casi, sí, 58 años. 58 claro, años. Y sigue claro, una sonando la misma canción. barbaridad. Qué bien, Sí. esa no se tiene que cambiar nunca, es un clásico. No, no, nunca, nunca, está perfecto, sí. Por ahí hay que Sí, en esa remixarla algunas época. cosas, pero tiene que estar la versión original en algún lugar. No, sí, de hecho yo creo que tiene que quedarse así tal cual. Es de esas cosas inmovibles, como la de Radio Cristal, también creo que tiene Claro. uno de esos que sigue siendo la misma desde los años 50, me parece. O esta famosa de la Panamericana del regreso al mar, ¿no? Sí, exacto, exacto, esa es épica. Sí, sí, sí. Sí, yo me acuerdo,
en esa época, pues estamos hablando yo te hablo de principios de los 90, ¿no? La eliminatoria del 93, sobre todo, que en esos tiempos todavía no se transmitían los partidos en vivo, no sé cómo es ahora, de hecho, no se transmitían los partidos en vivo en la ciudad sede. O sea, todos los partidos que jugó Bolivia, por ejemplo, para las eliminatorias que eran en La Paz, no se Ujú. transmitían en televisión, se transmitían solamente en la radio Claro, y todos escuchábamos Radio Deporte. O sea que ese jingle, me imagino, por lo menos para mí, ¿no? Pero me imagino que para toda estas generaciones que han vivido sus principios de los años 90, tiene un componente eufórico ese jingle, ¿no? De escuchar eso y ya sabes sí. que Bolivia va a jugar. Y en esos tiempos era muy probable que Bolivia gane cuando jugaba. Más o menos, pero sí, lo bueno es que lo que había era como enamoramiento con la selección. Había un enamoramiento con la selección. No sé si era tan probable que gane, pero sí, la gente estaba como más enamorada, enganchada, ilusionada, bueno, porque había vivido cosas bonitas, entonces, sí, y la explosión de las radios después del 94 es, hoy tienes oferta de radio de cualquier dial, cuando hay partidos vos giras la radio y tienes 150, 200 radios, pero en los 90, 70, 80, 60 para atrás, no, pues no era así, habían dos, tres, después en los 90 ya habían unas 10, 15, digamos, pero ahora son centenares, así que es más difícil. Hay que guardar esos tesoros de esos tiempos. Sí, definitivamente. Oye, pero entonces, yo, mira, porque yo tengo en mi recuerdo las eliminatorias del 93, el 94, obviamente Bolivia clasifica al Mundial, por primera vez clasifica, si bien no ha sido la primera vez que ha participado, pero es la primera vez que clasifica por mérito propio. Y luego la Copa América del 97, que es en Bolivia, a la que Bolivia llega a la final y es subcampeón. Yo obviamente en mi recuerdo totalmente subjetivo veo eso como la época dorada del deporte, ¿no? Obviamente solamente estamos hablando de fútbol, pero del fútbol boliviano. Obviamente está el campeonato sudamericano en los 60-64, ¿fue? El 63. 63. Pero ¿ha habido realmente una época dorada del fútbol boliviano o del deporte en Bolivia? No, o sea, sí, es verdad que la época dorada podríamos decir que son la década del 60 y la década del 90 del fútbol. Del deporte como tal, a nivel deporte, creo que ahora estamos viendo uno de los mejores momentos y eso que es terrible, pero tenemos por lo menos un tenista en el circuito, Ujú. tenemos una nadadora que siempre está con objetivos de ganar medallas a nivel por lo menos sudamericano y continental, pero es muy difícil, la verdad que es muy difícil. Hemos tenido boxeadores quizás con buena época, en la época dora del boxeo, ha habido ahí algún, como Cornelio Yapura, por ejemplo, que ha sido importante, pero no sé si hemos llegado a tener una época dorada. Hemos llegado a tener años que no hay que olvidar, pero no sé si es una época, no sé si llegan a ser época, ni a nivel futbolístico ni deportivo. Sí, interesante porque justamente yo estaba pensando, obviamente ya con los 40 años que se me vienen encima, uno empieza a rememorar. Y estaba pensando en esta época, de principios de los 90, en los que y yo también, como toda nuestra generación, ¿no? Estábamos en esa preadolescencia, todos jugábamos fútbol y todos estábamos, como decías tú, enamorados e ilusionados con la selección boliviana, ¿no? Que estaba haciendo buenas campañas. De hecho, ya en la eliminatoria del 89 había hecho una buena campaña. Nos quedamos fuera, creo que fue Claro. por un punto o por un gol que nos De- quedamos fuera. Justo el otro día estábamos rememorando eso. El mito dice que quedamos fuera por un gol, Mm. pero en realidad fue que fueron un par de golcitos más. Lo que pasa es que Uruguay, si le hubiéramos hecho un gol más a Uruguay en algún momento, esa diferencia de gol nos hubiera permitido entrar al Mundial. Pero en realidad en la tabla de posiciones terminamos con -4 y creo que el que clasificó tenía -1, una cosa así. O sea, sí que hay una diferencia de goles un poco más, pero sí quedó ese recuerdo que si hacíamos un gol más en ese partido, sí Claro. entrábamos en el Mundial. Entonces, sí, pero ya en la época de los 80, de los 90, la selección empezó a tener otro nivel y otra jerarquía. Igual era otra jerarquía de la selección uruguaya, era otra de la de Brasil, la Argentina. Los chicos de Brasil, Argentina, Uruguay no se iban a los 18 años a Europa, sino que Mm. quedaban en sus ligas, jugaban, teníamos roce en Copa Libertadores con ellos, había otro nivel en el fútbol sudamericano. Hoy es más difícil eso que pase porque no estamos en ese nivel, porque los chicos de Europa, sin ir lejos, hace poquito Brasil estuvo en La Paz con una selección semi titular y semi alterna,
y toditos ya están en Europa. Había un chico que juega de 20 años que juega en el Arsenal de Inglaterra y le pintó la cara a toda la defensa de Bolivia, ¿no? Entonces, es muy difícil que eso pase. En los 90s, 80s, teníamos esa competencia todavía interna y continental en la que había Copa Libertadores y tenía Boca con 2 o 3 o 4 jugadores de selección argentina. Hoy ya eso no pasa. Con suerte viene uno de selección argentina, los demás ya están todos en Europa. Mm. Pero sí, esa época estaba buena. Me acuerdo que el Bolívar, el 86, también llegó a ser semifinalista en la Copa Libertadores. Era una semifinal que era cuadrangular, pero llegaste a esa semifinal, digamos. Entonces, había como algo importante. Y Bolívar era la base de esa selección. Mi hermano nació en el 91 y él creció diciendo que era truco. Bueno, eso hoy ya no pasa. Nadie te quiere decir quiero ser Lampe, quiero ser Quiñones, quiero ser Cordano. Todos Claro. quieren ser Iker Casillas, qué sé yo, Ter Stegen, Buffon. Sí, pues. Entonces esos recuerdos, ¿no? Que yo tengo como que era la normalidad de la selección boliviana que hacía buenos papeles, ganaba partidos, le quitaba invictos a Brasil, goleaba a Venezuela, etcétera, etcétera, Hola. que dentro de todo, para nosotros era casi como que esto es, porque eran casi que nuestros primeros recuerdos. Obviamente ya Claro. cuando los años van pasando, uno se da cuenta de que, un segundo, esto ha sido un momento excepcional. O sea, hay toda una generación ahora que nunca ha visto a Bolivia hacer este tipo de papeles en una competencia internacional. Y no lo pueden creer cuando les cuentas, no sé si tú llegaste a ir a la Plaza de San Pedro, el hotel donde concentraba la selección en esa época, se llamaba el Hotel Maxim, está Ujú. ahí en plena Plaza de San Pedro, Sí, sí. y la gente pero llenaba la plaza y las calles de San Pedro en las afueras del hotel para que salgan los chicos y los jugadores salían al balcón y te hablaban, y era una concentración normal, digamos, hoy se van a un hotel super, el más, no sé, el hiper mejor hotel de la historia, y no puedes estar a 10 metros a la redonda. Por eso esta generación no te puede creer que hayas tenido esa cercanía con ellos. Salían de la puerta del hotel, se sacaban fotos, firmaban autógrafos, la gente todo el día afuera, cantando Viva mi patria Bolivia. O sea, eran cosas que hoy parecen imposibles. Sí, mira, y esto me hace pensar en una historia que me cuenta un amigo inglés que tengo, que es bastante mayor que nosotros, fanático del fútbol. Y él me decía lo mismo. O sea, él me decía, para el Mundial de Italia 90 decidí ir al Mundial. O sea, el fin de semana que empezaba el Mundial, agarramos con mis amigos, agarramos el auto y nos fuimos. Y yo, ¿qué? Claro, ¿Qué? Y entradas. "Ah, ibas al estadio, te comprabas tu entrada y entrabas. tal Y, cual. y habían entradas y todo era normal y ahí estaba, y era una fiesta en las calles siempre, pero no era que como ahora que es imposible conseguir una entrada para cualquier evento de estos internacionales, digamos, incluso para las ligas. Yo me acuerdo, he vivido años a 4 cuadras del estadio del Arsenal, nunca he podido ir. Uf, Nunca he podido ir porque eran las entradas, uno que o estaban agotadas desde meses antes o eran simplemente carísimas. Estoy hablando de... carísimas, claro. Sí. Entonces Sí, sí, sí. ¿qué ha pasado Y el 93? ¿Por qué hemos clasificado al Mundial? bueno, hay varios factores que han influido, ¿no? Primero, el formato eliminatorio era un formato mucho más competitivo para Bolivia, porque no tenías 2 años de competencia con 18 partidos en el medio, sino que tenías 2 meses de competencia entre junio y julio, y eran grupos de 5 equipos. Sí, eran grupos de 5 equipos y clasificaban los 2 primeros. En nuestro grupo no era fácil, estaba Brasil, estaba Uruguay, estaba Ecuador, estaba Venezuela y estábamos nosotros. Mm. Digamos que Ecuador y Venezuela no eran lo que son hoy, porque tenían el mismo problema que tiene Bolivia hoy y que también lo teníamos en ese momento, que todos jugaban en la liga local, que eran futbolistas que tenían nivel de competencia solamente del fútbol de cada país. Pero Brasil y Uruguay ya tenían jugadores jugando en Europa, ya teníamos jugadores de la talla de Raí, que eran múltiples campeones sudamericanos, y Uruguay, que siempre, bueno, en el 90 habían sido nuestros verdugos, así que estaban en nuestro grupo y era difícil, ¿no? Siempre fue difícil. Coincidieron varias cosas, que primero 6 meses antes hubo una gran huelga de futbolistas en Bolivia y que llegó Javier Ascargorta. Javier Ascargorta cuando llegó nadie lo conocía, pero era un tipo que tenía una visión muy distinta de lo que es el fútbol, primero porque tenía una visión europea del desarrollo del fútbol, y segundo porque entendía cómo tenía que ser la preparación del futbolista boliviano, que tenía que pasar primero por la cabeza y después por lo físico. Y De se hecho, los él es llevó a, psicólogo, ¿no?
sabes que no es psicólogo. Él Ah, no. nos ha desmentido que es psicólogo, Ah, pero que sí sabe ha muchísimo. O sea, es un confesado. tipo que sí, él ha confesado, pero sabe muchísimo el tema. Y además siempre bien rodeado, con gente muy capaz. Y se los llevó a España, se los llevó a España toda la selección durante un mes y medio, creo que estuvieron en el Centro de Alto Rendimiento en Cataluña, en Barcelona. Y ahí armaron, los jugadores cuentan, o sea, no había presupuesto, sus viáticos eran $20 por día, una cosa así. Entonces les pusieron colchones en un coliseo, así como cuando viajas con tus amigos a una excursión y de campamento, pero ellos se lo tomaron en serio, empezaron a trabajar en serio, Ascar Gorta, Antonio López y todos ellos ayudaron a que la gente en España les dé mejores condiciones, etcétera, porque la federación no tenía plata. En realidad ninguna federación tenía plata en los 90 Ya. y Bolivia logra clasificar al Mundial con ese trabajo previo, armando un grupo bien estable y con una generación de futbolistas que no se ha repetido, porque fue el auge de la Academia Tawichi. Casi toditos de esos jugadores habían venido en una formación de la Academia Tawichi desde los 80s, que empezaron con giras en China, jugaron el Mundialito en Uruguay, jugaron en Estados Unidos, jugaron en Dinamarca, varios campeonatos internacionales, y tenían otro roce y eran jugadores, Ervin Sánchez, Marco Echeverri, Luis Cristal, bueno, hay muchos nombres de futbolistas que han salido de esa generación, que han crecido en esa selección y ya se conocían de memoria. Se agregó Valdivieso, se agregó Borja, se agregó Melgar, y se agregaron jugadores que tenían mucho talento, y era un equipazo el que armó Bolivia, y en La Paz se hizo fuertísimo, porque la historia hubiera sido bien distinta, yo creo, si Marco Echeverri no hacía ese gol contra Tafarel, porque le habíamos goleado a Venezuela 7-1, pero después había que confirmar que Bolivia era candidata en el grupo, ganándole a los pesados, que eran Brasil y Uruguay. Y nos tocó Brasil el 25 de junio, 25 o 23 de junio, ya no recuerdo bien, pero era el día de mi primera comunión, siempre me acuerdo, porque era el día de mi primera comunión y yo recuerdo que mi viejo me dijo, no, no vamos a ir al partido porque tenemos el almuerzo. Y yo dije, no, yo quiero ir al partido. Y como todos los echavarrías del almuerzo se iban a ir al partido, mi papá dijo, Claro. bueno, nosotros también nos vamos. Entonces me regaló la entrada y me hizo muy feliz. Fui de blanco y todo el partido. Y me acuerdo que nunca en mi vida lo había visto llorar tanto a mi papá como ese día, porque el partido estaba por terminar, o sea, estábamos 0-0, habíamos fallado un penal en el minuto 80, no se abría el arco de Brasil, y si Bolivia empataba ese partido, la historia hubiera sido bien distinta. Pero en el minuto 80 y pico, no recuerdo el minuto exacto, Echeverri hace esa genialidad, se va por izquierda, mete la pelota, se le pasa entre las piernas a Tafarel, y nunca en mi vida recuerdo haber visto a la gente gritar un gol como ese día. Mi viejo me levantó por el aire y lo vi llorar, primera vez que lo veía llorar a mi papá, y a mí es un partido que me marcó la vida y estoy seguro que a todas las personas que han ido al estadio y estaban en el estadio les ha marcado la vida ese día. Y los jugadores, ni qué te cuento, creo que ese día hemos decidido que ese día Bolivia tenía que llegar al Mundial. Y ahí aprendimos a hacernos fuertes en La Paz. Sí, yo diría incluso que fue el gol de Juan Manuel Peña, aún más. Porque bueno, el gol De Álvaro Peña. perdón, de Álvaro Peña, fue una genialidad la del Diablo, ¿no? De meterse ahí entre ocho y dar esa Es que patada. fue suerte la del Diablo, o sea, Eso. O sea, pero y si si ese no partido pasaba eso, terminaba 1-0, era un gol de suerte. ¿No? En cambio, eh, ese golazo de Álvaro sí, Peña y 2-0 es mucho más difícil de discutir, digamos. claro. Ahora, es cierto que el Diablo fue un gol de suerte, pero y si no pasaba eso, si Tafarel se quedaba con esa pelota que no era difícil, y Bolivia no marcaba el primero y tampoco marcaba el segundo, estoy seguro que no se iba a abrir el arco. No, no se Claro. iba a abrir el arco porque ya estaba cerrado. Entonces, no sé, creo que fue un poco el premio al buen trabajo que había hecho Escargorta antes, al grupo que habían armado, al sacrificio que habían hecho ellos, dejando sus familias, dejando tantas cosas. Y creo que fue un premio para ellos. Y ese día ellos se comprometieron de verdad que Bolivia no podía perder ni un punto en La Paz. Y lo terminaron haciendo así, no perdió ningún punto en La Paz. La victoria con Venezuela, que es la última que tenemos en nuestra historia, haber ganado fuera de Bolivia, es esa, contra Venezuela. ¿En Y el serio? empate en Ecuador, sí. O sea, Bolivia tiene una deuda histórica de ganar fuera de Bolivia que no la puede cumplir. Hace más de 30, van a ser 30 años, ¿no? Que no ganamos afuera, del 93 al 2023. Entonces, como que ese año se han conjuntado muchas cosas, incluida la suerte en el gol de Echeverry, y se termina consolidando una clasificación histórica y que cumple muchos factores. Igual el Mundial de 93, Achen, es un punto de inflexión en la historia del fútbol. O El sea, del no puede, 94. perdón, el 94 con la eliminatoria del 93, no puede, no se permite la FIFA que hayan clasificaciones así casuales ahora. Han industrializado el fútbol. Desde ese mundial hemos pasado al de Francia
Y ya en el de Francia lo más importante era como que las estrellas estén en la final. Ronaldo tenía que estar en la final de Francia, no podía no estar en la final de Francia. Y empezaron a cambiar completamente el mundo FIFA, el mundo fútbol, y hoy es muy difícil que pase una cosa así casual. Entonces, veremos qué pasa de aquí a futuro. Ya los futbolistas se han plantado, FIFA le han dicho, no queremos viajar tanto, son 18 fechas, son 18 viajes a Sudamérica, ida y vuelta. La verdad que nos están liquidando, así que veremos qué decisiones toman. Con Qatar pueden haber buenas novedades para el fútbol sudamericano. Ojalá se vuelva un formato así, más competitivo para nosotros, que sí te permite ese tipo de cosas, ¿no? Que con un buen mes, ponele que nos hubiera agarrado, no sé, en noviembre del año pasado, cuando Bolivia estaba entonada, y de pronto ganas 2, 3, 4 partidos y te puedes volver a meter al mundial. Mm, mm. Sí, interesante esta cuestión de cómo la FIFA está más, tiene más el pulso, digamos, en quienes van al mundial y no, porque yo me acuerdo que sí, que ya había cierto rechazo, ¿no? En la eliminatoria del 93 había incluso una canción, ¿no? Que Bolivia irá al mundial, aunque no quiera la FIFA. Ya estaban, había creo ya el tema de la altura ahí que estaba empezando a salir, ¿no? Claro. Y se notaba que no le gustaba, digamos, al establishment que Bolivia vaya a un mundial. Y dices Ah, que ese fue el último en el que se permitieron, digamos, estas cosas. bueno, ahora, por ejemplo, no está Italia en el mundial y también es un golpe para la FIFA duro, pero si te pones a pensar, Italia no es precisamente un país que le genere mucho dinero a la FIFA. Sí, cosas que, por ejemplo, no vaya a México, que no vaya a Estados Unidos, que no vaya los que más viajan, los que más consumen, sí le complica un poquito a la FIFA, pero bueno, se han organizado de tal modo que en el mundo intentan evitar esas sorpresas. Y sí, a partir del 98 ha cambiado muchísimo la industria, han empezado a entender qué es la industria del fútbol, apareció el marketing deportivo, la explosión de estas situaciones, lo que decíamos, la venta de entradas. Me acuerdo que para el Mundial de Estados Unidos fueron acreditados en la radio todos, Grover, Javier, Mauricio, Fernando, Juan Carlos Costa, o sea, la cantidad de periodistas que quieras van. Ahora no, ahora por país tienes cupos 5 para Bolivia, si clasificas tienes un poco más, pero si no clasificas tienes así como cupos limitados para poder ir. En la época del Mundial 94 podías ir, estar en la concentración con los futbolistas, entrar al hotel, ir al entrenamiento. Después de eso, bueno, empiezan estas restricciones que hablábamos antes, de que para comprar una entrada tienes que entrar a la web, hacer fila, poner tu tarjeta, te complican un poco más, los precios suben hasta 10 veces más de lo que eran antes, y te empiezan a vender el combo del fan, si compras tu entrada tienes derecho a tales cosas, acceso a tal lugar, tales restaurantes, tales visitas, tales zonas, los sponsors empiezan a meterse, bueno, cambia por completo el mundo de la FIFA, por completo a partir del 94. Y tú decías que Italia no le genera dinero a la FIFA, mientras que México y Estados Unidos sí. Sí. ¿A qué te refieres con eso? ¿Por Dónde qué? gana la FIFA? Bueno, es que cuando, por ejemplo, y esto te lo cuento por experiencia propia, cuando juega México en el Mundial, el 90% del estadio es mexicano. ¿De dónde salieron tantos mexicanos? Todos viajaron, todos fueron, todos siguen a la selección. Mm. Y van y la acompañan y están con ella. Cuando juega a Estados Unidos, hay mucha gente de Estados Unidos que se mueve con la selección, aunque tú no lo creas. Mm. Hay muchísima gente. Y con Italia no pasa eso, no pasa tanto eso. Salvo que sean países cercanos, limítrofes, no se mueve tanto como con México, como Colombia, Perú. Perú para que vaya al Mundial en Rusia ha sido una locura para FIFA. El consumismo de los peruanos y la locura fue la novedad para ellos. Los tenían, pero por todos lados en Rusia. Fue impresionante. Bueno, FIFA quiere eso, que la gente se mueva, que compre esas entradas, que empiece a generar ese movimiento y ambiente de mundial en las ciudades donde necesitan. Y Qatar lo necesita. Qatar necesita mucho movimiento para poder tener ambiente mundial. Sí, y me imagino que también habrá una historia de controlar un poco narrativas, ¿no? Que qué sé yo, que se quiere que esté Cristiano Ronaldo, por ejemplo, se quiere que esté Messi, se quiere que esté talcito y tal otrito y que... Bueno, no es casual que Italia tenía que jugar con Portugal también, ¿no? Y es Italia o Cristiano Ronaldo en el Mundial, y bueno, finalmente va Cristiano Ronaldo al final. Y bueno, creo que Portugal va a quedar como cabeza de serie, pero si no quedaba como cabeza de serie, era muy probable que tengamos una Argentina-Portugal en el sorteo, hubiera sido casi lógico si es que se daba. Pero creo que Portugal se mete como cabeza de serie al final. Entonces, volviendo a este tema del 93, ha sido casi que digamos, una conjunción
de eventos que se han ido sucediendo en el tiempo y que justo en ese momento todo cayó en su lugar y eso dio este maravilloso equipo que permitió a Bolivia llegar a donde llegó en ese momento. ¿Qué tendría que hacer una selección como la boliviana? Porque me imagino que en esa situación hay varias en Sudamérica. ¿Cuál es el Sí. camino? ¿Cuál es el camino para volver a clasificar un mundial? Bueno, una de las claves que te había dicho el 90 era la Academia de Tahuichi, ¿no? Empezar a darle otro lugar a las formaciones, es fundamental que los chicos tengan competencia. Rolly Aguilera en la Tahuichi se encargaba de que los chicos tengan competencia. ¿Cómo? Los llevaba que compitan en Argentina, en Brasil, en Uruguay, en Paraguay, en Chile, en México, en Estados Unidos, en Dinamarca, en China, donde haya que llevarlos, donde haya competencia, que vayan. Y aquí el problema es que en Bolivia internamente no tenemos competencia, y esto es de siempre, incluso antes de los 90. Las asociaciones no tienen competencia, va a tener que pasar a escuchar a los chicos de nuestra generación, juegan 3, 4 meses en la asociación y después están parados 2, 3, 4 meses otra vez empieza un campeonato corto, cuando hay que hacer selecciones organizan torneitos relámpagos de 1 o 2 semanitas antes y ahí se organizan las selecciones, bueno, tiene que cambiar eso y eso es bien importante. Yo sé que hay mucha gente que no le gusta el plan centenario de Bolívar, porque primero porque es de Bolívar y hay mucha gente que no lo quiere a Bolívar, eh, porque es así, ¿no? ¿Ves? Cuando o los quieres o los odias, al Corinthians, a la Claro, Juve, al Bolívar, son claro. equipos que o los quieres o los odias, bueno. Pero creo que es un buen camino, ojalá se establezca, porque quieren como reactivar el proyecto que tenía Tawichi con otro nombre, claramente, pero asociados a la Tawichi. Eso me parece bien interesante, porque en Santa Cruz hay mucha capacidad de generar futbolistas. ¿Por qué? No sé, supongo por el ambiente, el clima, eh, no sé, el estereotipo en el que crecen en Santa Cruz o la mentalidad con la que crecen, que es más fácil que se vayan a vivir a otras ciudades quizás. Pero Bolívar está armando su escuela en Santa Cruz, asociada en Atahuichi, asociado con Milton Melgar, y empezar a crear ese tipo de escuelas que de verdad empiecen a generar futbolistas, pero ahora hay que pensar en dónde van a competir. Hay que empezar a generarles competencias, y ese es trabajo de la federación. Generarles competencias para que los chicos cuando lleguen a la selección no se estén encontrando con un nivel superlativo al que tenemos aquí, sino con un nivel en el que ya puedan empezar a competir. Entonces, creo que parte por ahí, trabajar otra vez en inferiores y obviamente mejorar la infraestructura, y esto también vuelvo a meter a Bolívar porque hacer buenas canchas, o sea, Bolívar está estrenando una cancha por Mayasa, no, antes de Mayasa, Ananta, Jupapina, por ahí, y es una cancha pero de primerísimo primer nivel, en el que la pelota va con una mesa de billar que no tenemos en Bolivia. Bueno, lo ideal sería que todos los equipos tengan lugares donde entrenar y jugar así, que los estadios tengan esas canchas, porque hoy el fútbol es eso, ¿no? Es pelota al ras del piso, mucha velocidad, toque de primera, y cuando quieres tocar de primera y la pelota va como un conejo, bueno, es imposible, tienes que pararla 2, 3 veces. Y aunque no creas, en el cine la pelota va como un conejo, entonces necesitamos que mejore todo eso. Son varias cosas bien de fondo para poder empezar a trabajar, para empezar a trabajar en serio, así con divisiones menores. Eso son a largo plazo. Inmediato, para que pase lo del 93, necesitamos qué sé yo, que los chicos empiecen a competir ya urgente, que se generen campeonatos y esas cosas. ¿Cómo hace Uruguay? Porque Uruguay, que es un país de, ¿cuántos son en Uruguay? ¿4 millones? Sí, Y 3 siempre ha millones, sí, tenido, un poquito menos de y, 4, siem- sí. y siempre ha tenido, bueno, eso tú me corregirás, pero que yo me acuerde, siempre ha tenido un nivel, digamos, entre los grandes de Sudamérica, ¿no? Sí, Y siempre que pero va, siempre que va al mundial, llega, hace 1 o 2 mundiales estaba en semifinales. ¿Qué uh-huh, hace Uruguay que no hace el resto? trabajar en inferiores. Ujú. Justo la final de la Copa Libertadores el año pasado ha sido en Montevideo, y ahí está una amiga trabajando, ahora estaba trabajando en Nacional de Uruguay, y charlando con ella, o sea, la gran fortaleza de Uruguay son las divisiones menores. Y el 2011, cuando hice la primera cobertura de Copa América, Uruguay fue campeón en Buenos Aires, y vivía allá, y el maestro Tavares hizo una conferencia de prensa que yo hasta ahora la paso en mis clases de periodismo deportivo, cuando llegamos al tópico de conferencia de prensa, porque el maestro Tavares explica exactamente qué hizo Uruguay, que estuvo en un hueco como el que está Bolivia, desde, te diría, no sé, el 90 hasta el 2010, y quizá un poquito antes, la década de 80, un poquito más allá, hasta el 2010, estuvo metido en un hueco Uruguay,
pero de pronto empezaron a trabajar en un proyecto, que es lo que necesitamos, un proyecto que involucre divisiones menores de los clubes y de la selección. Él dice, cuando un chico llega a la selección menor de sub-15, sub-17 de Uruguay, lo primero que hace es caminar por un pasillo. Ese pasillo tiene toda la historia del fútbol uruguayo, las paredes. Y no solo del fútbol uruguayo, del deporte, en qué fueron primeros. Fuimos primeros en tal cosa, fuimos primeros en ganar medalla de oro, fuimos los primeros en dar la vuelta olímpica, fuimos los primeros campeones del mundo, fuimos los primeros, y les empiezan a inculcar la idea de lo que significa el fútbol uruguayo. Y empiezan a trabajar desde eso, ¿no? Desde que caminan el primer pasillo y después obviamente tienen un plan táctico, técnico, que tienen que seguir todas las selecciones hasta la mayor, y por eso se van dando este recambio así como bien natural. Se seleccionó Cavani y está Darwin Núñez, que ahora ya está jugando en primer nivel y fue el futbolista más caro en la historia del Benfica. No sé, a Suárez se va a ir y aparecerá otro por atrás. Se fue Lugano y apareció Godín, se está yendo Godín y está José María Jiménez. O sea, tienen como siempre el nombre ideal para llenar el hueco del que se está yendo. Y empieza ese recambio y le van dando constancia. Y desde 2010 a hoy, Uruguay no ha faltado a ningún mundial otra vez y ha vuelto a estar en la elite. Y en 2010 ha jugado incluso una semifinal mundialista, o sea, ha vuelto a salir campeón de Copa América, ha vuelto a estar en la elite del fútbol. Y hoy cuando hablas con seleccionadores de España, de Inglaterra, o los escuchas hablar, te mencionan a Brasil, Argentina y Uruguay entre las mejores selecciones de Sudamérica. Entonces, es entender por dónde viene la mano, y claramente la mano viene por las divisiones menores, no hay más, tiene que ser por ahí. Y este trabajo, ¿quién lo tiene que hacer? Y me voy un poco más al nivel de organización. ¿Cómo está esto organizado por detrás? ¿Está la Federación, que es Uruguay de Fútbol? ¿Cómo se organiza eso? Tiene que ser un trabajo coordinado entre la federación, la Asociación Uruguaya de Fútbol en este caso, los clubes de primera división. ¿Cómo puedes hacer esto? Bueno, exigiendo que los clubes de primera división tengan divisiones menores bien establecidas, organizándoles un campeonato anual, premiándoles a los que les va bien, castigando a los que les va mal con un descenso o con ese tipo de castigo, y empezar a empezar a lograr estabilizar eso. O sea, si yo como federación no me importan los torneos en divisiones menores, que cada quien haga lo que quiera, soy culpable y responsable. Pero si yo como federación exijo que para jugar en primera división tienes que tener por lo menos dos equipos en categorías menores, o sea, una sub-19 y una sub-15, y te organizo dos campeonatos, sub-15 y sub-19, y además te doy un pequeño premio económico, una pequeña motivación, un campeonato de clasificación internacional, a la Copa Libertadores sub-20, hay muchas formas ahora de premiar, y logras incentivar, vas a lograr que empiecen a ser competitivos desde los 15, 17, 19 años, y lo vas a lograr, pero como federación tienes que lograr organizar eso. Si no normas eso, cada quien va a seguir haciendo lo que quiera. Y ojo que lo mismo con el fútbol femenino. Al fútbol femenino también hay que establecerlo. O sea, los clubes tienen que dejar de ser un equipito de 22 jugadores y una canchita donde puedan que entrenen y que después vayan a jugar fútbol los domingos, sino que hay que empezar a hacer que se establezca esto, ¿no? Ahora que ya se industrializó el fútbol, que ya estamos en un lugar en el que ya no hay retroceso, ya no podemos ir volver a los 90s, 80s, donde ibas y comprabas tu entradita en la boletería. Ahora tenemos que meternos de verdad en esto, y esto consiste en eso, ¿no? En trabajar en formativas, divisiones menores, fútbol femenino, fútbol de salón, fútbol playa. Todo esto ahora está enmarcado en un mismo emprendimiento, que es la industria del fútbol. Ya, entonces sería una cuestión de organización y normativa por parte del organismo, digamos, nacional Claro, del deporte a claro. través de los clubes. Exacto. Aquí el Estado no tiene mucho que hacer. Aquí todo tiene que ser privado de la federación y los clubes. No hay más. Y si quieres jugar en primera división, deberías cumplir estos requisitos. Hasta podrías tener tu estadio, tener tu cancha de entrenamiento y tener por lo menos 5 equipos. El profesional, reservas y dos o tres categorías menores, el femenino, lo que quieras, ¿no? Pero normal. Mm. Sí, de hecho, incluso pensando otra vez en esta clasificación del 93, yo me acuerdo que el único presidente de la Federación Boliviana de Fútbol cuyo nombre me acuerdo es Guido Loaiza, que Sí. en ese momento me imagino que si todo esto se ha dado para que se pueda hacer eso, me imagino que la Federación Boliviana de Fútbol en ese momento también hizo lo que tenía que hacer. El problema es que después de Guido Loaiza, la federación fue un carnaval. Mm. No hubo continuidad de Guido Loaiza en la Federación Boliviana de Fútbol. Me acuerdo que vino José Saavedra Banzer, de los presidentes que me acuerdo que tuvieron peso. Después creo que estuvo Sergio Asbun, Walter Castedo,
y de ahí agarra la federación. En el medio se me puede ir alguno más, soy muy malo recordando así de memoria. En el medio se me puede ir alguno más, pero de ahí agarra la federación Carlos Chávez y empezamos con este bache futbolístico que después termina siendo un circo la federación. Teníamos presidente cada 6 meses, fue un desastre y bueno, estamos pagando las consecuencias. El problema es que después del Mundial no teníamos la estructura como para aprovechar esa situación, esa coyuntura. A Bolivia le duró el envión de haber ido al Mundial 4 añitos más, que tuvimos la final de la Copa América el 97, el 98, pero ya era una eliminatoria que nos fue muy mal porque ya había cambiado el formato y de ahí ya no tuvimos más chances de ir al Mundial reales nunca más. Entonces, no hubo una estructura que soporte ese gran envión que tuvo la federación y Guido Raiza dejó la federación porque el mandato decía eso, hubo unas elecciones y las personas que vinieron a cargo no aprovecharon el momento que tenía Bolivia. Yo lo comparo mucho con el momento que tiene Perú ahorita por ejemplo, Perú después del Mundial de Rusia 2018 explotó mediáticamente, futbolísticamente, ESPN le crea su sede en Lima, tienen señal propia. Bueno, Bolivia no supo trabajar muchas cosas que podía haber aprovechado en ese momento, que tendría que haberlo hecho. No si Bolivia en ese momento, después del 94, se subía al carro del éxito de la selección en serio, eh, nos hubiera ido mucho mejor. Hoy día sí estaríamos en ese tren de la industria que se nos está yendo y lo estamos dejando pasar muy lejos. Mm. Entonces se necesitaba, podríamos decir, una visión institucional mucho más a largo plazo. Claro, claro. Que no sea el mundial y ya. Nosotros nos quedamos en el mundial, lamentablemente. Y es más, lo seguimos recordando y sigue habiendo efemérides del día que le ganamos a Brasil, del día que Un día debutamos como con hoy. Alemania, claro. Sí. El día Y me que le goleamos a imagino que, Venezuela, que es el último. ya sé, y me imagino que si ese es el fútbol, que es el deporte de lejos más comercial, por lo menos en Bolivia, el resto de los deportes ni que se diga. Sí, el resto de deportes, ni que se diga. La verdad que, pero en el resto de los deportes hay otra estructura, hay otra estructura. Siempre hay que separar lo que es la estructura del fútbol con lo que es la estructura de los otros deportes. El Comité Olímpico Internacional es la máxima cabeza a nivel deportivo del mundo, ¿no? Está arriba. Incluso la FIFA está por debajo jerárquicamente. Ok. Pero la realidad es que la FIFA está muy por arriba, es casi un superestado y se le puede plantar a cualquier estado. Si hay algún tema, alguna diferencia política con cualquier estado, se les planta, como se le está plantando a Rusia hoy, por ejemplo, ¿no? La sacó el Ujú. mundial así. Y por más que fueron altas y todo, la decisión de FIFA no se la toca, la FIFA es la FIFA. Eh, y políticamente juega también la FIFA. En cambio, el Comité Olímpico no tiene esa estructura y de ahí y para abajo los comités olímpicos boliviano, argentino, brasileño, tampoco es que tienen el poder que tienen las federaciones, no tienen los millones que tienen ellos. Entonces hay que tener mucha más capacidad en los comités olímpicos para poder establecer qué cosas hay que hacer con los chicos y con las generaciones y con eso. Y ellos sí necesitan más el apoyo del Estado, sí se necesita más el apoyo y involucrarse con políticas de Estado, digamos. El fútbol no, el fútbol puede seguir su rumbo, pero los otros deportes sí necesitan muchísimo más ya de que se involucren los gobiernos, los estados, las políticas, las oportunidades que hay, etcétera, etcétera. Y eso sería a través de un programa de financiamiento, de entrenamiento de deportistas, me imagino, ¿no? Pero imagínate si tienes que financiar ¿cuántos deportistas? No sé, a 500 deportistas. Mm. Ya es un presupuesto muy alto, digamos. Lo que creo que se necesita son más políticas. Yo aquí tengo siempre una discusión con varias personas, a ver qué opinas tú. A Pero ver. yo creo que los deportistas de élite, los que están para Juegos Olímpicos, los que están para conseguir medallas, los que están para darle rédito a tu país deportivamente, tienen que tener un nivel de preparación muy distinto a los que son amateurs, ¿no? Y tú tienes que tener la capacidad como Comité Olímpico y como Estado de poder separar qué cosas quieres mostrar a tu país. O sea, a ver, tienes tus campeonatos amateurs y vos como Estado o como Comité Olímpico tienes que destacar, bueno, de esta competencia estos dos o tres tienen capacidades como para ser de elite. Los empecemos a preparar, los llevaremos para acá. ¿Qué es lo que hace, por ejemplo, Argentina con el CENART? El CENART es el Centro de Alto Rendimiento en Argentina, Ujú. que es un poco financiado por el Estado y un poco financiado por el Comité Olímpico, y es lo que precisamente hace. Vengan a entrenar todos los que quieran, vengan las escuelas, los colegios, vengan, aquí hacemos campeonatos nacionales, colegiales, universitarios, lo que quieran. Pero hay gente como haciendo scouting de deportistas todo el tiempo. Está como monitoreando. Bueno, este
pasan al siguiente nivel, digamos. Entonces tienes que empezar a trabajar. Y esos que pasan al siguiente nivel, sí ya tienen que tener un apoyo económico muy grande. Y ahí la que participa es la empresa privada, no puede ser el Estado el que los financia. Tiene que ser la empresa privada, porque si el Estado va a financiar eso, se nos va a fundir estados. Son fortunas las que necesitas. Entonces la empresa privada también tiene que jugar, pero para que la empresa privada juegue, sí necesitas políticas de Estado. Entonces, a lo que voy es que el deportista elite tiene que ser financiado por la empresa privada, pero motivado por el Estado. Y el deporte amateur sí puede ser financiado por el Estado, los municipios, las gobernaciones, y que deberían ser como una cantera para ir identificando quiénes pueden pasar al otro lado. Esa estructura hoy no la tenemos en Bolivia, nunca la hemos tenido, pero sí la tienen países como Brasil, Argentina, Colombia la creó hace poquito con Coldeportes, y está bueno que eso pase, creo que es el camino, y eso es lo que hay que apuntar. Este es el CENAR, me decías, en Argentina. El CENAR es en Argentina, sí, 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 es el El Centro de CENAR, Alto ¿qué Rendimiento. es? Y es un complejo deportivo, es un lugar físico al que va la gente a entrenar. Es una institución que tiene su complejo físico, sí, que tiene pistas de atletismo, canchas de Ujú. hockey, canchas de fútbol, canchas de rugby, tiene su piscina, tiene, o sea, es como un complejo deportivo, pero el instituto se llama el CENAR, ¿no? Que también tiene su Ujú. edificio y las oficinas funcionan ahí. ¿Y sabes cómo se empezó a financiar el CENAR? Hasta el Es- gobierno de Macri se financiaba así. Era un impuesto que le habían puesto un peso argentino a las líneas telefónicas. O sea, tú adquiriendo un chip de línea telefónica, estabas poniendo un peso más y eso era lo que financiaba el CENAR, por Ujú. ejemplo. Cuando se realizaron los Juegos Bolivarianos en Bolivia, el 77, si no me equivoco, ¿sí? Se agregó un impuesto de un boliviano a la cerveza, un boliviano a la cerveza en Bolivia. Y eso ayudó a que se mejore el estadio Hernando Siles, se mejore la piscina de Obrajes. O sea, Ujú. date cuenta que no es un boliviano a la cerveza Claro. y que sabes que el destino es bueno. Entonces, yo creo que todo el mundo estaría dispuesto a hacer ese tipo de políticas. Hoy se sigue pagando ese boliviano, pero ya no va al deporte. Nadie sabe dónde va. Excelente. Entonces, está bueno que esas cosas pasen, ¿no? Entonces, en Argentina todo el mundo sabe que ese peso iba al deporte y está bueno porque Argentina empezó a tener medallas olímpicas de la nada, o sea, Ya. tuvo resultados casi inmediatos y empezaron a ver cosas que no pasaban. Y ahora se ha visto en Tokio que habiendo quitado ese peso a las líneas telefónicas y el apoyo a los deportistas, ha tenido un impacto muy grande en su medallero, muy grande. Son tonteras, Sachen, pero son cosas que de verdad sirven. No, claro, como todas estas cosas de largo alcance, además, son pequeñas medidas a lo largo de un tiempo, ¿no? Y solamente a lo largo Claro, de ese lapso se puede un poco medir el efecto y ver, pero para eso tiene que haber una política clara de largo plazo. tal cual, tiene que haber una política clara, tanto para que sepas que la gente que está aportando ese peso, ese boliviano, esos 10 bolivianos, lo que quieran, sabes dónde están yendo. Y también para que las empresas privadas sepan dónde están invirtiendo su dinero, ¿no? Entonces, que tiene que haber las dos cosas, políticas claras para la gente y también para la empresa privada. Combinando esas dos cosas, creo que se puede llegar al deporte de elite. Y Bolivia tiene chances de tener deportistas de elite, tiene muy buenos deportistas. Conrado Moscoso en racket, Hugo de Lien en tenis, Karen Torres en natación. Son tres nombres de nuestra generación, o sea, pues son más chiquitos que nosotros, pero que los podemos ver ahora Claro. y que con un apoyo así, estoy seguro, seguro, seguro que pueden tranquilamente ir a pelear y competir en Juegos Olímpicos. ¿Y cuál sería el rol de la empresa privada ahí dentro? Bueno, a sostenerlos. Hoy, por ejemplo, Hugo de Lien recién está recuperando todo lo que ha invertido en su vida, porque los tenistas viven y juegan fuera del país. O sea, tienen que estar todo el tiempo girando desde que están en Claro. colegio, pasan clases con profesores privados porque están fuera del país en sus circuitos, sumando puntos, ganando experiencia, ganando campeonatos. Y es una inversión muy fuerte de la familia. Entonces, cuando ya llegas al nivel de estar en los Grand Slams, en los Masters 1000, en los ATP 500, que son torneos donde ya están, te puedes cruzar con Rafael Nadal, con Roger Federer, con Novak Djokovic, con Medvedev, con Zverev, con todos estos top 5, tú ya tienes que tener otra preparación, otro equipo, otro tipo de viaje, incluso la estadía, los hoteles que te dan la ATP ya no son hoteles que vos puedas pagarte un hostel, digamos, y estar con todo tu equipo, sino tienes que ir al hotel de la organización que tiene sus costos, o sea, ya son inversiones muy fuertes y necesitas del apoyo de la empresa privada, si no, no puedes sostener eso, o sea, las familias llegan a un punto, por eso en Latinoamérica pasa mucho que los deportistas son muy buenos hasta los 18, 19 años y después, ¿qué fue de la vida de, no? Te pones a Ujú. pensar, ¿qué fue de la vida? Decidieron hacer su vida normal, porque también tienen que vivir de algo, o sea, no pueden vivir de la donación de sus viejos toda la vida. Entonces empiezan a trabajar, a hacer estudiar,
y se disparan. Entonces ahí es donde tiene que aparecer la empresa privada y decirle, bueno, te sostenemos tu carrera como si fuera un sueldo y hay que empezar a darles para que vivan y entrenen y se dediquen 100% a lo que tienen que hacer. Y la empresa privada gana de tener su nombre asociado con este atleta de éxito. Gana de muchas maneras la empresa privada, gana de muchas maneras. Primero que también hay un área social al que podrían tranquilamente acomodarse ahí, incluso a nivel impositivo. Por eso digo, si Ujú. hubieran políticas claras, si tú apoyas, imaginando, ¿no? Si yo fuera presidente, si tú apoyas a un deportista, te reducimos tanto en impuestos, que sé yo. Si Claro, tú pagas a un deportista, si tú le pagas la carrera al deportista, te liberamos de tales cargas, no sé, empezamos a trabajar motivándolos a que puedan llevar ese dinero a cosas interesantes. Después, obviamente, exponiendo la marca les va a ayudar un montón. Imagínate, no sé, Tigo, Incruz, que apoyaron a Hugo de Lien cuando estaba empezando a meterse en esto, estuvieron, pero en el mundo entero, con el nivel de exposición cuando juego contra Nadal o cuando juego contra Djokovic. claro. Entonces, sí, sí, claro que ganas, pero creo que las políticas deberían venir por ese lado para que no solamente ganen exposición de marca, sino que también les permita incentivarlos y motivarlos a que lo hagan con gusto, ¿no? Porque sabes que en vez de tirar esa plata de aquí que todo el mundo paga renegando, le estás dando al deportista, digamos. Y esa es la misma forma que la que usa, por ejemplo, Nadal o Djokovic para financiar sus carreras. Bueno, ellos Bueno, ahora cuando, no necesitan ningún tipo de claro, financiamiento externo, me imagino, ¿no? Pero en sus inicios. claro, en sus inicios sí, todos los tenistas tienen que hacer eso, o sea, todos los tenistas pasan eso. Y el mismo Hugo de Lien me contó alguna vez que la vida del tenista es una cuando estás en el puesto 101 para abajo del ranking mundial y cuando pasas al 100 para arriba te cambia la vida. ¿Por qué? Porque cuando llegas al 100 para arriba te buscan. Ya no tienes que tú ir a buscar a sponsors y auspicios y a empresas. Ellos te buscan. Claro. En cambio, cuando estás del 101 para abajo, tú tienes que seguir moviéndote, yendo a buscar cómo financiarte, cómo hacer tu vida. Y eso le pasa a casi todos los tenistas, es cierto, pero teniendo políticas deportivas es más fácil que en España, por ejemplo. Se me fue el nombre de este chico que jugó contra Nadal, que es la gran promesa del tenis España. Vaya a una empresa y le diga, toque la puerta, che, ¿me pueden financiar que quiero ir a Roland Garros? Y le van a decir, sí, claro, toma, ¿por qué? Porque saben lo que puede pasar, porque ya lo han vivido con Rafael Nadal, porque lo han visto lo que puede hacer con la Copa Davis España. Entonces, como que ya entienden un poco cómo funciona todo esto. Los países desarrollados lo entienden muy claro. Estados Unidos lo tiene muy, muy claro. Estados Unidos es el que mejor trabaja en marketing deportivo y Ya, busca a los deportistas para explotar a sus marcas, o sea, claro. no necesita que los deportistas vayan a buscar las marcas, ¿no? Entonces aquí también es un trabajo de marketing deportivo en serio y formal que hay que hacer muchísimas cosas. Claro, es un poco como... Bueno, al final de cuentas puedes tomar un deportista conocido como un influencer en una red social, ¿no es cierto? A partir de cierto tipo Puede de ser, perfil ya es interesante para las marcas, entonces van y lo buscan. Y me imagino que es más o menos a ese mismo nivel que se mueve esto, de que un deportista que esté un poco entrando en un área interesante en su deporte, empresas privadas ya pueden interesarse en estar asociados con ellos desde temprana edad. correcto, correcto, correcto. Esa es una buena forma. O por qué, por ejemplo, también el tener ambición deportiva, ¿no? ¿Por qué no? ¿Por qué hay tantos raquetbolistas que vienen y se los llevan de Colombia o Argentina a los bolivianos? Porque saben que pueden tener resultados deportivos. ¿Y qué significa tener resultados deportivos? Seguir diciendo como, mira, nuestros casos de éxito son estos, ¿no? Entonces, en marketing deportivo necesitas tener casos de éxito. Tengo estos que son campeones mundiales, este es campeón panamericano, este y de pronto vienen y se llevan deportistas bolivianos o de otros países para seguir mostrando casos de éxito. En caso de que tengan una generación bache, digamos, saben cómo llenarlo y tienen el presupuesto para hacerlo y sostenerlos a deportistas de otros países. Mm, sí, interesante. Y me imagino que sobre todo hoy en día, he visto alguna vez algún documental sobre cómo entrenan los nadadores, por ejemplo. ¿No? Y ya es incluso a nivel de la tecnología necesaria. Solamente la tecnología que se necesita para tener un entrenamiento apto a lograr el nivel que se necesita para competir en unas Olimpiadas, por ejemplo. Mostraban cómo hay que sé yo, una serie de cámaras en la piscina o en el tanque donde están entrenando con inteligencia artificial analizan cada uno de sus movimientos para ir casi que microanalizando y cambiando así cosas tan pequeñas que son imperceptibles al Claro, ojo, de hecho,
que al final de cuentas esa diferencia en el margen es ahí donde estamos, ¿no? Los deportistas de élite están empujando realmente la capacidad del ser humano en ciertas cosas. Sí, claro. Y hemos avanzado ya El, tanto que está, incluso esa brecha tecnológica que me imagino que se tiene que empezar a cubrir desde muy temprano. claro, ¿no? Seguro. Hoy con esto que estamos mencionando varias veces hoy en la charla que tenemos, es esto de la industrialización, está llegando ahora la ciencia, claramente que está llegando la ciencia, desde la inteligencia artificial para hacer entrenamientos. Yo me acuerdo, mira, te voy a hablar del 2010, me dio una charla un árbitro argentino y me contaron que su entrenamiento era con neurociencia, o sea, el entrenamiento de los árbitros y los jueces de línea era con neurociencia. ¿Qué es la neurociencia? Hoy es mucho más fácil entrar en Instagram, estas redes, y te ofrecen las lucecitas que se van prendiendo, pon tu pie aquí, tu mano aquí. Bueno, pero ellos ya lo usaban hace 12 años, estaban entrenando en Argentina con eso. Y aquí seguimos reclamando que los jueces de línea no levantan la bandera a tiempo, claro. ¿Qué les podemos exigir a los pobres si el fútbol está cada vez más rápido? Y ya la velocidad del cerebro también tiene que tener trabajo para poder reaccionar a esa velocidad nueva. Y lo mismo en todos los deportes, o sea, la neurociencia es fundamental para todos los entrenamientos. En este caso, en natación, de atletismo, bajar una centésima de segundo Exacto. son meses y meses y hasta años de trabajo, o sea, como dices, de detectar los detalles, de saber qué es lo que hay que hacer, o sea, una centésima de segundo, no te digo un segundo. Son imperceptibles los tiempos que manejan ellos. Y para poder llegar a eso necesitas un trabajo y una preparación con mucha tecnología, con mucho análisis. Y sí, la verdad que estamos lejos. Y la infraestructura es otro tema bien importante, ¿eh? O sea, Mm, en la pandemia yo hablaba con nadadores, Karen Torres, Gonzalo Castillo, que estuvieron en Tokio, sí. te contaban que, pucha, tuvieron periplo para poder entrenar, no había piscinas que les puedan prestar para entrenar, tenían que buscar piscinas de amigos para entrenar, imagínate una piscina de 10 metros para ir a los Juegos Olímpicos, ¿cómo entrenas ahí? A veces más chiquitas todavía. ¿Qué hicieron los grandes nadadores? Se instalaron piscinas en casa, amarrados a cuerdas, que les daba la sensación de poder nadar los 50 metros con la resistencia de las cuerdas en piscinas artificiales dentro de sus casas. O sea, o bueno, las políticas de cada estado también empezaron a liberar las piscinas porque se dieron cuenta que el contagio no podía pasar por el cloro o situaciones de ese tipo y bueno, empezaron a entrar distinto. Entonces sí afecta muchísimo la infraestructura. Mm. Sí, también estaba pensando en más el rol en sí del deporte, ¿no? Y cómo juega incluso en la percepción que los ciudadanos mismos tienen de su propio país y cómo juegan también en favor o en contra del prestigio que tiene un país, cómo es visto un país fuera y dentro de sus propias fronteras. Me ponía a pensar en el caso de Hungría, por ejemplo, no ahora, ¿no? Pero hasta Uh en la época de los que 60 que era una potencia mundial en general, en deportes, -huh. en medalleros olímpicos tremendos. Hay cuartos o quintos. En el Mundial de Fútbol era un equipo que ha llegado a semifinales, incluso una final ha jugado. Y es un país igual pequeño, de 6 millones de personas. Y en ese momento menos. Claro. Eh, Ahí había, me parece, bueno, dada la época también estamos hablando de todavía en plena Guerra Fría, había un peso muy fuerte del Estado en sí, ¿no? De tratar de levantar la imagen y el prestigio de un país a través del deporte. Pero eso es tan importante que incluso yo me acuerdo, creo que esto que estamos hablando tanto de las eliminatorias del 93, que lo hemos vivido en carne propia, ¿no? De cómo de pronto parecía que todo estaba bien el 93. -huh. En el 93 Claro. había paz, la gente se saludaba en la calle, ¿no? Los minibuses ponían sus pronósticos en la ventana de atrás, todo el mundo cantaba Viva mi patria Bolivia y parecía que no habían problemas y la gente estaba contenta. Yo me acuerdo de esa época como una época en la que había un bienestar general. Obviamente, seguramente que había muchos otros factores más macro, ¿no? Que la economía estaba menos peor que en el resto Uh -huh. de nuestra historia y qué sé yo. Pero me parece que el deporte también juega en ese nivel. ¿A ti qué te parece? Sí, claro, el deporte y la política siempre van a estar de la mano. Y la política tiene que ver con esto, ¿no? Con darle, o sea, la buena política, con darle buena calidad de vida a la gente, trabajar con eso, o sea, de ahí
vienen las políticas de Estado y esas cosas, pero el deporte y la política siempre van a estar relacionados. Y la verdad que cuando la política se aprovecha del deporte, pasan cosas como las que a veces vivimos. Cuando el deporte está bien asociado a la política y se empieza a trabajar en situaciones, te doy el ejemplo, la verdad que no tengo ni idea en este momento cómo está Colombia políticamente o quién está a cargo o cómo se está viviendo, pero han trabajado bien en Coldeportes, ha trabajado muy bien en Coldeportes y Coldeportes ha creado esto de creemos un ambiente para nuestros deportistas y otra vez, H, los resultados han sido inmediatos. En los Juegos de Río, Colombia ya ha empezado a tener medallas, o sea, en 5 o 6 años de trabajo serio empiezas a tener resultados, pero necesitas como que la política y el deporte vayan bien asociados, no se politice la práctica deportiva, no se politice los deportes, y empieces a tener ese tipo de situaciones y esas comuniones, como le habrá pasado en Hungría en su momento, como le pasa constantemente a Brasil, a Argentina. Bueno, el Mundial de Rusia, y para mí ha sido una muestra clarísima de cómo es esto, porque el Estado se puso en serio la organización del Mundial y nos convencieron de que hasta mucha gente terminamos como, wow, Rusia no es como nos lo pintaron, digamos, en algún momento salimos de Rusia. ¿Por qué? Porque trabajaron para eso, digamos, para mostrarnos una imagen de un país totalmente distinto a lo que nos tenemos en la cabeza. Y yo hasta el día de hoy estoy convencido, he conocido mucha gente en Rusia que me ha cambiado la perspectiva de lo que veía en las películas, digamos, qué sé yo, ¿no? Y bueno, quizás no es el mejor momento de Rusia en este momento, pero han trabajado en eso, digamos, o sea, han trabajado en eso. En Brasil han hecho lo mismo, han querido mostrar una imagen del país que no es la correcta y en Brasil ha salido mal, porque nos hemos dado cuenta de que Brasil estaba yendo por un mal camino, porque hay mucha más pobreza que antes. Los Juegos Olímpicos de Río a la Copa América del 2019 hay una diferencia abismal y se ha notado. Entonces, cuando la política y el deporte se conjuncionan para bien, está bueno que pase. Cuando se conjuncionan para aprovechar de uno de los lados, no está tan bueno y el resultado deportivo no es el que quieres, porque has finalmente utilizado el deporte simplemente como una herramienta, que es lo malo. Tú has estado en el Mundial de Rusia, En el presente, de Brasil y el de Rusia, sí. En el de Brasil y el de Rusia. con ahora tu propia empresa de periodismo deportivo, Late. Sí, 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 sí. Nosotros tenemos una empresa que es un medio digital totalmente independiente, por suerte, que es late.com.bo, y hemos logrado sí, estar en los Juegos de Brasil, en los Juegos Olímpicos de Río de Brasil también, en Copa América de Chile, la de Argentina, la de Estados Unidos y ahora la última la de Brasil. Así que nos movemos más bien independiente. Ahora todo lo del independiente está perdiendo, pero un poco de peso porque todo empieza a depender de la Federación Boliviana de Fútbol o del Comité Olímpico y es más difícil. Antes, cuando te podías mover por tu cuenta, era más fácil. Y contanos un poco sobre Late, cómo ha surgido, de dónde ha salido, cuánto tiempo te ha tomado ponerla donde está, cuáles son sus grandes tareas ahora. Mira, la verdad que cuando yo estudiaba en Buenos Aires, Bolívar iba a ser campeón en Beni, me acuerdo, en Trinidad, y no tenía forma de saber cómo le iba al Bolívar, no tenía ni forma de ver el partido, y te estoy hablando de 2008, del 2008. No tenía forma de ver cómo le iba a Bolívar en vivo, no tenía forma de escucharlo en vivo, no tenía forma de informarme en vivo. O sea, la única forma que tenía en esa época era llamar a mi casa y preguntarle a mi hermano y mi papá cómo está el partido desde Buenos Aires. Y ahí empecé a cranear la idea de que, bueno, necesito hacer algo para tener información en tiempo real y empecé a trabajar. Yo soy ingeniero de sistemas y hago páginas web igual, y empecé a trabajar con contenidos para la página de Teis Sports y para la página de Infobae, para algunos periodistas en Argentina, y ahí dije, bueno, este es el camino, esto es lo que necesito, pero para información del Bolívar. Y empecé a crear una página, clubbolivar.com.ar fue la primera, ¿me acuerdo? Y nada, intenté acercarme al club para ver cómo poder hacerlo, no tuve respuesta. Y de ahí decidí venirme a Bolivia y dije, bueno, haré lo que hay tanta gente viviendo afuera que necesita información de sus equipos. Claro. Hagámoslo y sentándonos con unos amigos lo hicimos y empezamos a crear la web. No sé si fuimos los primeros en información deportiva exclusivamente deportiva boliviana, pero seguro estuvimos ahí entre los primeros en la ola y cuando empezó a crecer esta ola digital nos empezó a agarrar de arriba y por suerte tuvimos la suerte de ya después estar en eventos y empezar a hacer este tipo de coberturas. La pandemia un poquito nos ha sopapeado, así que ahora estamos resurgiendo este año. Y nada, la idea es seguir por la misma línea, informar como queremos que nos informen, sin demasiadas vueltas, yendo al punto directo, siempre responsables, no nos interesa la primicia, sino nos interesa estar con información segura
y también darle espacio a los otros deportes, porque a nosotros no nos importa lo que haga Messi, Cristiano o Claro. Lewandowski, sino nos importa lo que esté haciendo, no sé, Karen Torres, Hugo Delien, lo que esté haciendo esta chiquita Natalia Trigoso, que salió campeona, que es una tenista muy importante, lo que está haciendo Correa Moscoso, y empezar a darle espacio a los deportistas bolivianos. Siempre ese fue nuestro objetivo. Sí, creo que hacen un gran trabajo porque una vez más, volviendo a esta idea de la que te hablaba, del prestigio que se puede transmitir a través de deportistas. Yo me acuerdo cuando a Darien le estaba yendo bastante bien, cuando estaba jugando fuera y demás. La gente responde a todo eso, ¿no? Y se Responde. siente orgullosa, y se siente orgullosa y apoya. Entonces hay mucho por hacer en ese lado también y me parece que es, ah, sí, es clave para este sentimiento de pertenencia, ¿no? Tener Exacto. eso y decir, esto también soy, ¿no? Exactamente. Este me representa. Este nos representa. Yo me acuerdo con Hugo Delien en Roland Garros en 2019 cuando jugó su primer Grand Slam. Justo coincidieron, no sé, la final de la Champions y un amistoso de Bolivia-Francia y pude escaparme al Roland Garros y a cumplir un sueño igual de estar ahí. Pero me contaban aquí, o sea, en La Paz y en Bolivia en general, era como cuando jugaba la selección del 90, no había nadie en la calle, todo el mundo pendiente de cómo estaba, porque encima le tocó jugar con un top 10 que era Stefano Tsitsipas en segunda ronda. O sea, el primer partido nadie le dio bola, pero cuando Hugo Delín ganó su primer partido y se metió a segunda ronda, iba a jugar con un top 10 por primera vez, todo el mundo se enganchó y estaban viéndolo. Pasó lo mismo como cuando jugó contra Rafael Nadal, aunque el horario no ayudó mucho porque era muy tempranito a las 5 de la mañana, Mm, pero la gente despertada, enganchada en el televisor, fotos de todo lado, o sea, sí se engancha la gente con estas cosas. Lo que hay que hacer es lograr difundirlos, mostrarlo y así como cuando está Baudelaire, o sea, hay Copa Davis, está la selección de Bolivia, cuando hay un mundial de atletismo hay que mostrarlo, o sea, ahora con los Juegos Olímpicos de invierno hemos tenido dos bolivianos, en los Juegos Olímpicos de verano, bueno, la gente sí se engancha con eso al tiro, pero hay que lograr que se enganche constantemente y eso se logra con expectativa, con difusión, mostrándolos a los chicos, que dejen de ser anónimos, que los pobres dejen de andar tocando puertas exacto. y quién eres, sino que ya vayan, toquen, ah, claro, pasá, te conocemos, ya, ¿no? Claro, no, de hecho, de estos dos atletas bolivianos en los Juegos Olímpicos de Invierno de Pekín, yo no tenía ni idea. Contame un poco de estos dos atletas. Sí, son dos locos, son dos locos. Uno es Simon Bressfus, que es austriaco, que él creció prácticamente en Sudamérica porque su papá era instructor de alpinismo y se venía a Chacaltaya, aquí traía todo el equipo de Argentina olímpico y él era el instructor del equipo olímpico de Argentina y él creció ahí esquiando en Chacaltaya y se enamoró de las montañas bolivianas y decidió vivir en el Alto y tiene su casita ahí en el Alto, vive en el Alto y viene constantemente a nuestro país, pero bueno, tiene que vivir más en Europa, en los Alpes y en Austria y por ahí para poder estar en los torneos, para poder tener competencia europea y ha logrado por mérito propio, con puntuación, con clasificación, meterse a los Juegos Olímpicos de Invierno y bueno, tuvo un contacto con la Federación Boliviana de Alpinismo en su crecimiento que tuvo con su papá y se anotó y se nacionalizó boliviano y representa a Bolivia. Por eso digo, es un loco porque podía representar cualquier país, pero decía representar a Bolivia y está buenísimo. Y el otro chico es Timo Gronhult. Timo Gronhult, él es finlandés. Él vive en Bolivia hace mucho tiempo, bueno, vivía en Bolivia hace mucho tiempo, se casó con una boliviana, tiene hijos bolivianos y participaba de los eventos de teatrón, de natación, de alpinismo que hay en nuestro país y empezó a tener contacto igual con la Federación de Alpinismo y se dio cuenta que patinando en la carretera La Paz Oruro podía entrenar como el esquí alpino que hace él, que es básicamente como una maratón, sí que vas como corriendo en la nieve, obviamente tiene subidas, bajadas, y él entrenaba con patines aquí en nuestro país. Para ir a los Juegos Olímpicos de Pyeongchang en Corea, él entrenó en Bolivia. Él entrenó en Bolivia así con patines y en la altura, en lugares así, y después al final de su entrenamiento recién se fue para su país en Finlandia. Y bueno, ahora para Beijing sí, ya vivía en Finlandia, así que tuvo otro entrenamiento, pudo participar en otros torneos y llegó un poquito más preparado. Los dos terminaron, bueno, Simon hizo dos pruebas, una terminó y la otra terminó descalificado. Fue una tontera, pero porque es mucha velocidad el slalom que tiene que bajar. Y Timo sí terminó la prueba en un
puesto aceptable, no me acuerdo, creo que fue 34 de 50, así que terminaron en una buena posición. Así, son dos locos que les encanta esto, y lo bueno es que están con ganas de que esto se crezca, digamos, no es que se van a sus países ahora, sino que están volviendo a Bolivia y quieren crear un instituto o Claro. formación para que los chicos les guste, ¿no? Entonces está bueno que eso pase. Sí, ahora con la cuestión de la nieve un poco complicado, ¿no? Porque Chacaltaya, para quien por ahí no se haya enterado, era un glaciar Era. que dejó de existir ya hace 10 años. Pero en sus épocas, ¿cuándo fue que abrió? Porque fue, si no me equivoco, el primer centro de esquí en Sí. Sudamérica. Claro, por eso venía de aquí. Pero esto debe ser la década de los 80, quizás, un poquito No, que antes. abrió mucho antes, creo que en los 30, 40 por ahí. Sí, mira, esa la Sí, verdad que no lo sé. sí, sí, no, la única razón por la que sé esto es porque el hermano de mi bisabuelo Ujú. era ingeniero civil y vino de Suiza contratado para Wow, construir la carretera Chacaltaya. Estamos mira hablando de los vos. años 20 y se abrió la estación, se abrió unos años más tarde, que fue la primera en Sudamérica, Claro. hasta que ya Mira, no, se derritió todo el hielo y ya no hay. Y de hecho, hay nieve, poquito, sí. Pero esto está pasando en el mundo en realidad, ¿no? Porque claro, Beijing tuvo casi el 60% de la nieve artificial. Pero el tema es que hay que tener el presupuesto para generar nieve artificial, ¿no? Para poder organizar este tipo de escenarios. sí, qué locura. Pero entrenar con nieve en Bolivia, ¿dónde? No, bueno, ya es difícil. Tenemos la cordillera, pero ya no hay espacios. Y si hubieran, tienes que lograr mantener esos espacios. O sea, es muy difícil, muy difícil, muy difícil. No hay ni pista de patinaje sobre hielo. Imagínate que vas a poder sostener una montaña con nieve. Claro. ¿Y cómo les va a Chile y Argentina que sí tienen un montón de espacio natural? Bueno, a nivel olímpico en invierno, ningún país en Latinoamérica ha logrado una medalla hasta el día de hoy. Ninguno. Mm, Pero todo el mundo tiene la esperanza de que Argentina va a ser el primero. ¿Por qué? Porque, bueno, si bien todavía no están metidos en el plan del CENAR los deportistas de deportes de invierno, todavía no están, pero sí tiene escenarios deportivos muy importantes como para poder utilizarlos ahí en el sur de la Argentina mm. y sí se tiene la fe de que lo hagan. En Chile no se tiene tanta expectativa, aunque son varios los chilenos que logran meterse en torneos internacionales, pero creo que el país que tiene más potencial para ganar una medalla es Argentina. Por ahora ningún país lo ha hecho, ¿sí? Ningún país lo ha hecho. Pero la mayoría de los chilenos que han ido, por ejemplo, a representar a Chile en los Juegos Olímpicos de Invierno, son igual que los bolivianos, europeos que se fueron a vivir a Chile o que tienen algún vínculo con Chile. Qué interesante. Mira, uno diría que teniendo ahí la cordillera y en Chile sí que hay la infraestructura, hay todo lo necesario. Uh -huh. Y Pero no, es Argentina el que tiene más expectativas de poder ganar alguna medalla. Pero tiene que ver con esto, con la estructura deportiva que tienen. En Chile no eso, tienen tampoco una estructura tan bien armada como para decir, ah, mira, Chile le puede ir bien, ni en los Juegos Olímpicos de verano les va también a los chilenos, porque no tiene esa estructura que sí tiene Argentina o Brasil. mm, claro, y una vez más volviendo a esto es una cuestión de políticas, ¿no? De De políticas políticas. que apoyen al deporte. De políticas bien pensadas, bien trabajadas, bien planificadas, bien ejecutadas, y que sí, obviamente van a tener que ir de la mano del gobierno de turno, pero que ojalá sean, que perduren el tiempo, digamos, porque si son bien hechos, ¿por qué los vas a sacar? No, claro. Nada, si hay ¿No? los resultados, porque todo el mundo gana cuando un deporte empieza a generar no solo expectativa, que eso te genera ya todo lo que estábamos hablando, ¿no? Del interés de la empresa privada y todo el movimiento económico que eso puede generar, el sentimiento de la gente y qué sé yo, pero si esto cualquier deporte, ¿no? Se empieza a desarrollar, eso obviamente crea toda una serie de incentivos para el desarrollo de infraestructuras, etcétera, etcétera, que vayan acompañando todo eso, ¿no? Entonces Correcto. Es hablando de... bien, Dime, dime. no, es bien importante eso, o sea, que todo esté bien acompañado y bien planificado. Si lo haces por hacer, por ejemplo, y voy a volver a Bolivia, a mí los Juegos Plurinacionales me parecían una idea muy interesante, muy bonita. Siempre me ha parecido que es una gran idea los Juegos Plurinacionales y le aumentaría Juegos Universitarios hacia un nivel un poquito más grande, pero que sirvan como cantera, digamos, que nos sirvan de algo, que alguien esté ahí monitoreando y sacando a esos potenciales deportistas de élite, futbolistas, basquetbolistas, voleibolistas, atletas, nadadores,
que puedan ir después representándonos. Entonces ya tenías armada la estructura. Entonces me parecía una buena política, pero lamentablemente estaba mal utilizada. Sí, hablando un poco más de tu campo, del periodismo deportivo, este es otro de estos campos relacionados justamente a cuán desarrollado está el deporte en un país, ¿no es cierto? Por ejemplo, hablábamos cuando nos habíamos reunido antes para programar esto de la, la estructura que hay en Argentina, por ejemplo, que tiene toda esta estructura para los deportes de la que estamos hablando, también para la cuestión del periodismo que acompaña, ¿no? Y que son cientos, miles de personas que salen formadas, periodistas, y obviamente eso te genera una competencia brutal, pero esa es otra de las ramas que se desarrolla. Pero lo importante es que hay formación, digamos, ¿no? Lamentablemente en Bolivia, como en muchas carreras, y nos pasa a todos, digamos, sales con un título muy genérico. En Bolivia sales como comunicador social solamente, Ujú. ¿no? Si te gusta el deporte o el periodismo deportivo, bueno, metele, a ver qué puedes hacer, digamos. Entonces, lamentablemente ese es un problema. Sí hay que buscar la especialización en todas las áreas, siempre. Yo soy convencido de que incluso dentro del periodismo deportivo debe haber especialización. Claro. Siempre, incluso en LATE hemos nacido con esa idea y ojalá algún día pueda ejecutarla. Siempre vengo con las ganas, pero bueno, necesitas mucho presupuesto, que haya un periodista especializado por deporte, digamos. O sea, Mm. ¿cómo te especializas? Bueno, metele, empecemos de cero, pero de aquí a 10 años vas a ser especialista en tenis, digamos, vas a ser especialista en básquet, vas a ser especialista en voleibol. Entonces, debería especializarse el periodista deportivo y entender que no solamente puedes vivir de fútbol, que hay muchas cosas que puedes hacer. El otro día compartía en Twitter un video de dos relatores de Fórmula Uno. Es sensacional cómo te transmiten la emoción de la Fórmula Uno. ¿Cómo puedes transmitir Fórmula Uno? Entonces, y lo logran, o sea, hay que saber, hay que entender, hay que hacerlo, ¿no? Hay que meterte y hay que lograr ese nivel de especialización. Conociendo la disciplina lo puedes hacer. Si sabes narrar emociones porque narras fútbol o cualquier otro deporte, lo puedes hacer, digamos, conociendo además técnicamente. Nos ha pasado ahora en los Juegos Olímpicos de Invierno. ¿Cómo les contamos a la gente curling? ¿Cómo narramos un partido de curling? Un juego de curling. Bueno, entendiendo al deporte, o sea, nos pongamos a estudiar, estudiemos esto, cómo es la regla, veamos cómo narran en Canadá, en Suiza, en El Dinamarca cooling ese es deporte. esta especie de calderas calientes que se echan sobre el hielo. Sí, son esas piedras, son Son piedras de piedras. granito, son piedras de granito, Ya. son piedras de granito que van deslizándose por el hielo Sí, sí, y lo he tú tienes visto que ir jugar. barriendo. Bueno, es un juego de estrategia, es un juego, es el ajedrez sobre hielo, digo. Entonces, ¿cómo hacemos para transmitir la emoción a la gente con eso? Y con Richard hemos trabajado, nos hemos puesto a estudiar nosotros, porque tampoco nadie te lo pide, nadie te lo dice. Van a hacer los Juegos Olímpicos, bueno, lo haremos, pero lo haremos bien, digo. Entonces, Claro. especializarte, la idea es especializarte. Si especializarte, si te toca hacer gimnasia, bueno, escuchemos de gimnasia, traigamos especialistas, veamos, aprendemos, y eso hay que hacer con todos los deportes, especializarte y formarte, no hay otra forma, hay que empezar a formarte, capacitarte, y lamentablemente aquí no tenemos muchos centros para poder hacerlo, son poquitos, así algunos cursos que aparecen y a veces ni siquiera satisfacen las expectativas, lamentablemente. De hecho, tú te fuiste a Buenos Aires a estudiar periodismo Sí, deportivo. sí, yo me fui a Buenos Aires. Yo terminé mi carrera como ingeniero de sistemas y me fui a Buenos Aires a estudiar periodismo deportivo. Y recién volviendo, fui y toqué la puerta de la radio. Che, ¿puedo laburar con ustedes? Ya, De ya. la radio de la familia. Que La sé que lo radio de hubiera la podido familia. hacer antes porque es de la familia, digamos. Claro. Pero no quería hacerlo sin prepararme porque si no estaba haciendo lo que siempre he criticado. Ya, que meterle así nomás. Meterle así nomás. Ya, Hablaremos más. sí. Ah, le meteremos Sí, nomás. claro. Que, El letra no, así siempre es. Digamos, ¿no? y, y, y esa previa, los estudios de ingeniería de sistemas, ¿cómo fue? Por qué eso y no directamente, digamos, ir a estudiar periodismo deportivo? ¿Y cómo fue ese viaje? Porque, no sé, el periodismo deportivo, o sea, yo sabía que el periodismo deportivo era relatar partidos, qué sé yo. Ya. Toda mi infancia he ido a ver cómo relataban partidos. Eh, y después fui indagando, después fui conociendo en serio qué era el periodismo deportivo poco a poco. Yo siempre me gustó la tecnología, me encanta programar, me encanta que la computadora haga lo que yo quiero, me encanta la tecnología, me encanta ver los avances de muchas cosas, la inteligencia artificial. Yo estaba fascinado con inteligencia artificial cuando salí de colegio y dije, bueno, el camino es la ingeniería de sistemas. Y me encanta, en realidad, ahora con el periodismo digital y con la web, yo la mantengo, yo he hecho el diseño, yo he hecho el desarrollo,
puedo unificar un poco todo lo que he conocido esos 4 años de estudio, 4 años y medio, y aplico lo que me gusta, que es lo otro, ¿no? Entonces, yo sabía terminando la universidad que quería hacer periodismo deportivo, Ah, estaba ok. buscando opciones y era Chile, perdón, era España, y México o Argentina para hacerlo en el idioma hispano, ¿no? Que es el que manejo, porque tampoco manejo mucho el inglés y no me animaba a irme a estudiar a otro país con inglés, entonces era Argentina, México o España, escribí a los 3 lugares, me respondieron de Argentina inmediatamente, me ayudaron con los trámites, todo, así que dije, bueno, este es el lugar y me voy allá. Mira vos. ¿Y Uh -huh. volviste a Bolivia apenas tus estudios terminados o te quedaste un No, poco? yo me fui el 2006, me quedé hasta el 2011 en Argentina, 2010, el final de 2010 volví. Mm. Y mis estudios son 3 años, porque es técnico superior nada más que sales en Argentina. Viví un año y medio más o menos después de haber estudiado, trabajé. Mientras estudiaba y hacía prácticas de, bueno, te mandan a cubrir ya primero el vóley, después el básquet y después el ascenso a la C, a la D, a los estadios más lejanos y más peligrosos de Buenos Aires. Te mandan ahí para que empieces. Claro, Son experiencias claro. hermosas igual porque tienes que viajar en tren todo el día para ver un partido horrible que encima se terminan patando, matando ahí y tienes que salir ya a oscuras con mucho cuidado tu computadora, bueno, ni computadora, ya sea tu celular, tu lapicito, tu grabadora, porque corres riesgos de asaltos terribles. Pero bueno, de ahí te formas. O sea, lo bueno es que tienen cantera para hacerlo, porque tienen, como digo, Claro. tienen campeonatos, no sé, de vóley, de básquetbol juveniles, de fútbol, la C, la D, los juveniles, el interprovincial, no sé qué. Entonces puedes ir a cubrir varios campeonatos y te mandan para que practiques, aprende ahí. Y ahí aprende a hacer entrevistas. La primera vez que te acercas a un técnico, por más que sea de la D, que nunca lo conoció nadie, te tiembla todo para preguntarle, che, ¿por qué jugaron así? ¿Jugaron tan mal? Digamos. Pues bueno, después hay que plantarse a César Farías y decirle, ¿por qué nos hiciste lo que nos hiciste en la selección? Digo? Entonces, tienes que tener un poco de experiencia para poder llegar a eso. Claro, pero pucha, qué importante una vez más como todo esto al final de cuentas un sistema que se forma, ¿no? Porque si hay este campo del que estás hablando es porque hay todo lo que estabas hablando, de lo que estabas hablando antes, ¿no? Estos niveles inferiores de, de ya competencia, ¿no? En los que justamente todos los que están relacionados de una forma u otra, ya sea con el periodismo, ya sea con la dirigencia, ya sea con el arbitraje, ya sea con cualquier, ya hay todo ese campo, ¿no? Correcto. Desde Correcto, abajo. ya hay donde hacerlo, digamos. En Argentina hasta te mandan a cubrir el deporte nacional que es el pato, que es una especie de mezcla entre hockey sobre caballos y básquet, una cosa medio extraña, pero tienes un campeonato de eso, entonces puedes ir a cubrir eso, digamos. Entonces, te pueden mandar a cualquier lado. Aquí yo estoy dando clases de periodismo deportivo y se me complica saber qué hay el fin de semana para que los chicos vayan a hacer una práctica de una entrevista. Hay voleibol, hay básquet, pero no saben dónde, no saben a qué hora, no hay una notificación clara de cómo son los campeonatos, la organización, es bien difícil eso. Ah, quizás hay un campo ahí para late. Claro, deberíamos, pero el problema es que tú publicas, no sé, el campeonato de vóley en el Coliseo cerrado el domingo a las 6, y de pronto el sábado cambiaron y ya no se juega el Coliseo cerrado, sino se van al Coliseo de la Catacora y nadie te avisó. Mm, ¿Y qué hacemos? Entonces el problema es ese, la organización es bien difícil, es bien difícil. claro. ¿Y estas clases que dictas son parte de una carrera, que ahora hay una carrera de periodismo deportivo o parte de la carrera de No, es comunicación solamente, social? en la Unifrance han creado la carrera periodismo como tal. Es la primera carrera en Bolivia que es solamente orientada al periodismo, no es comunicación social, es periodismo. Ujú. Y salen con mención en periodismo digital. Y periodismo deportivo es una materia en el cuarto semestre. Es en el cuarto semestre. Y aprovechando mi ingeniería de sistemas y toda la experiencia que tengo con el desarrollo de emprendimientos digitales, también estamos haciendo una materia que es emprendimientos digitales y modelos de negocio, ¿no? Y que también lo están metiendo ahí en la carrera, así que es periodismo solamente. Mm. Pero hay incluso una plataforma interesante para ti, quizás para reclutar nuevos talentos que se puedan ir acoplando. En, En eso estamos, en eso estamos. Ya uno de los chicos que salió el año pasado de la universidad está trabajando conmigo, sí, sí. Y es la única universidad y la única carrera que tiene una materia de periodismo deportivo. No, no, no. La Univalle también creo que hay periodismo deportivo, creo que la UPB también tiene periodismo deportivo. O sea, ya han empezado a meter Eso. como materia periodismo deportivo, pero Mm, como carrera todavía ninguna. claro. Que esto, según lo que me decías, es entonces bastante reciente. Bastante, perdón. Reciente.
Sí, 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 bastante reciente. Sí, y volviendo al tema este de la inteligencia artificial, Ujú. ¿tú crees que vamos a llegar al momento en el que ya no se necesiten árbitros, por lo menos en el fútbol? Yo creo que ahora, Oh, teniendo la tecnología que ya existe, en realidad no se necesitarían. no, todavía no, porque hay muchas, el fútbol sobre todo es un deporte con mucha interpretación, mucha interpretación. Entonces, salvo la posición adelantada y el si fue o no fue gol, las reglas 10 y 11 son las que sí puedes resolver con inteligencia artificial. Perú, pobre, siguen reclamando el gol contra Uruguay, que casi los deja fuera del Mundial, que ahora van al repechaje, pero no fue gol, o sea, no fue gol. Lamentablemente la inteligencia artificial, las líneas, la tecnología te muestran que no fue gol. Entonces, eso no es gol, es muy sencillo, la tecnología te puede decir sí o no. Claro. Eso no es offside, la tecnología te puede decir sí o no. Pero ya si fue o no fue falta, y eso no puedes, tiene que haber un criterio humano para decidir si fue o no fue falta. ¿Hubo o no hubo intención? Porque en el fútbol la regla no es solamente golpear, sino es intentar golpear, digamos. O sea, si yo voy, intento darte un lapo y no te doy, también es falta, también es sancionable. Y la Ya. tecnología, si no hay el golpe, no te puede decir hubo golpe o no. Entonces, ahí sí, creo que en el fútbol y en varios deportes todavía no se va a resolver este tema sin la presencia humana. ¿Pero tú estarías a favor de que sí se haga? En algunos casos sí. Lo que pasa es que, por ejemplo, hoy el VAR y la tecnología, el mal uso, nos han cambiado el deporte por completo. Hay momentos que Exacto, ya sientes que ya no es el fútbol, digamos. exacto. Entonces, el fútbol tiene una de las pocas virtudes, perdón, es uno de los pocos deportes que tiene una virtud, que es que en este largo tiempo, de 1930 a 2022, en todas las copas del mundo que hemos tenido, ha cambiado muy poco sus reglas, pero creo que la tecnología ha sido un gran cambio que todavía nos está costando asimilar, digamos. Incluso al relatarlo, ¿eh? ¡Gol! No, no era. Entonces, ¿quién me devuelve el grito de gol y la emoción, Claro, digamos, ¿no? Y en claro. el estadio lo mismo, o sea, hay que mejorar muchas cosas para que eso tenga otro resultado. Sí, porque me parece que hay este elemento incluso, es casi como que un comodín el árbitro, ¿no? Que a veces te puede jugar a favor y es como que un elemento extra, que tal vez por un golpe de suerte, qué sé yo, que no vio la mano de Dios y listo, y cambió la historia del Y fútbol. listo, se acabó. O el gol fantasma de Inglaterra en el 66, y no fue gol o fue gol, y listo, cambió la historia del fútbol. Pero bueno, que es parte de. Ahora con la tecnología se minimiza ese tipo de errores, es cierto, y está bueno que pase. Lo de Perú, insisto, fue justo para Uruguay, aunque Perú siguen diciendo que fue gol, pero fue justo para Uruguay, y la tecnología hizo que fuera justo, digamos, así pasó. Sí está haciendo que sea un poquito más justo. Le está quitando emoción quizás en algunas cosas, pero sí, ahora que hay tantos millones en juego, hay que lograr que sea justo, no puedes no hacerlo así. Ya, claro, me imagino que sí has dado en el clavo, me imagino que esos incentivos que hay por detrás, que ahora son bastante más grandes que en cualquier otro momento de la historia, también empujan Claro, a que ya no se pueda estar echando eso a la chance, ¿no? exactamente, precisamente por lo que dices, ¿no? Porque Ovelar es un comodín y ese comodín actúa de forma voluntaria o involuntaria. Mm. Entonces, si te actúa de forma voluntaria, ¿cómo lo demostramos? Es muy difícil, ¿verdad? Pero si sabes que te van a entrar 10 millones por hacer un gol, y si le das medio milloncito al árbitro no pasa nada, qué sé yo. Entonces, pero no hay una prueba. Entonces, sí hay que lograr que sea mucho más expuesta a las decisiones de los árbitros, que estén seguros de lo que están haciendo, porque si no quedan muy expuestos y al quedar expuestos les abren investigaciones y empiezan, la imagen del árbitro queda a un lado, su carrera puede quedarse de lado, entonces sí creo que tiene que ver con eso. Hoy para clasificar a Copa Libertadores a fase de grupos te dan 3 millones, bueno, no es poco. Mm. Claro. Sí, me imagino que también, si hablamos de los intereses comerciales que hay por detrás de las empresas que están apoyando a cierto atleta, y qué sé yo, si yo he invertido 20 millones en que Nadal gane Roland Garros y me vienen a cobrar un punto que no era y mi atleta pierde, mis contratos no, ya tienen, pierden su valor, entonces eso a mí no me interesa en lo más mínimo que ocurra. Es más, mientras menos se pueda dejar cualquiera de esas cosas al azar, mejor. Exactamente, mientras menos cosas hayan al azar, mejor para todos, mejor para el negocio. Mm, sí. Y hablando así de inversiones, eh,
fuertes que se están haciendo, que se deberían hacer, sobre todo en Bolivia. Pensaba un poco en el Bolívar, ¿no? Y todo esto que estabas hablando, volviendo hace una hora atrás, en la que hablabas del estadio que están construyendo, de las alianzas que Canchas. están, de las canchas y las alianzas que están logrando también con la Tawichi, me decías. Sí, está logrando alianza con Tawichi, con la escuela de Milton Melgar, que creo que es pelota de trapo, no me acuerdo cómo se llama. Es el único club en Bolivia que está invirtiendo a ese nivel. A nivel infraestructura, sí. Always Ready ha construido recién su campo de entrenamiento en Guarina, pero es un como dato que le ha dado la población, y el único que está invirtiendo así como propiedad privada y como propia es el Bolívar es Baiza en este momento. Tampoco me queda muy claro cómo va a quedar la relación Bolívar con esos terrenos todavía, pero sí, la inversión es fuerte y bueno, Temblarán hiciste terrenos de Bolívar que son propios y ahí se va a construir el estadio, así que está bueno. No sé, yo, mientras se construye el estadio en estos 5 años y se cumple ese objetivo, creo que va a ser un gran legado de cualquier persona que lo haga. En este caso es Marcelo Claure, pero el que lo termine de hacer, me parece que va a ser lo mejor que le puede pasar a Bolívar. Por esto, precisamente, porque sin un estadio hoy, Achen, no te puedes meter en serio en la industria, o sea, no puedes depender del estadio, de la gobernación, de que estén bien las canchas, de que no se te tape el drenaje como contra Chile, que se inunde la cancha, que no, o sea, no puedes depender de esas cosas, tiene que ser tuyo. Y tú tienes que administrar 100% eso, desde las cabinas de transmisión, los palcos, tienes que poder administrar absolutamente todo en el negocio para que sea rentable, si no es muy difícil. ¿Cómo fue? ¿Cuál es el rol y cómo fue la entrada de Marcelo Claure en todo este juego? O sea, Marcelo Claure, para quien no lo sepa, es un empresario paseño de origen, pero que vive en Estados Unidos hace muchos años y es un gran empresario. Es CEO en este momento creo que acaba de salir del banco en el que estaba trabajando, pero pasó por empresas de telecomunicaciones como Sprint, que ha sido una persona de mucho renombre en el medio de los negocios en Estados Unidos, pero él, siendo de La Paz, le tenía un amor especial, ¿no? Al fútbol boliviano, a Bolívar, me imagino. ¿Cómo fue esa Sí. vuelta, digamos, de Marcelo Claure al fútbol boliviano? Él trabajaba con Guido Loaiza en la época del 94 en la federación. Él trabajaba en la parte administrativa de la federación. Y después del Mundial de Estados Unidos, él se fue a vivir allá, abrió su empresa, empezó a trabajar y bueno, la relación con Guido Loaiza quedó. Y cuando Bolívar, la verdad que a Mauro Cuellar a mí me parece deportivamente fue una de las mejores épocas de Bolívar, en la época de Mauro Cuellar, que creo que la vivimos todos porque era la época que estábamos en colegio y esas cosas. Y Bolívar llegó incluso a la final de la Copa Sudamericana. Mm. Pero lamentablemente administrativamente Bolívar no se manejó bien. Deportivamente tenía mejor equipo, tenía muy buenos resultados, pero económicamente no se administró bien. Y cuando volvió Guido Loaiza después de la salida de Mauro Cuellar, como que dijo, bueno, yo esto no lo puedo sostener porque son deudas multimillonarias, no sé qué hacer. Entonces decidió, bueno, creemos una empresa privada, una sociedad anónima, que se haga cargo de esto. ¿Y quién se puede hacer cargo de esto? Bueno, su amigo Marcelo Claure habló con él, tenía la visión empresarial, tenía el dinero para poder cubrir deudas, tenía la forma de hacerlo, y entre los dos planificaron la idea de cómo era la mejor forma y crearon Baiza y empezaron a hacerlo a su modo y empezaron a solventar las deudas y a que el club desaparezca. Bolivia está encaminado a lo que iba a ser lo que pasó con San José, que desapareció por deudas, otro equipo grande en Bolivia, para los que no saben. Eh, y estaba encaminado a eso, entonces lograron como tapar los huecos, hacer que Bolívar otra vez empiece a ser un poco más competitivo, porque ya no tenía ni dinero para armar equipos, y lo devolvieron, por lo menos futbolísticamente, a que gane títulos, a que hicieran varias cosas, y después de que ahora se fue Guido Loaiza de la dirigencia, tuvieron sus roces en el medio, porque era evidente, uno era presidente y el otro era presidente de la empresa, quién tomaba las decisiones al final, el que ponía la plata o el que lo trajo, Mm. tuvieron sus roces ahí de por medio, y también Impuestos se avivó, empezó a abrir los ojos, porque en Bolivia los clubes de fútbol son empresas sin fines de lucro, ¿sí? Todos los clubes. Pero una vez que empieza a funcionar Baiza, deja de ser una empresa sin fines de lucro. Entonces, Impuestos le cae con todo, porque manejan mucha plata, desde los sueldos a los futbolistas hasta los premios que recibes por copas. Entonces, empezaron a abrir los ojos y decidieron ahora como fusionar otra vez un poco, y Marcelo Claure se hace presidente de Bolívar,
pero Baiza sigue siendo una empresa administrativa en el club, pero ya no solamente, ya no se hace cargo de los premios, sino solamente el club, para intentar hacer una figura para que le siga sirviendo a Bolívar y no terminen dando toda la plata que les entra por todos lados, sino establecer un equilibrio que me parece lo mejor. Así funciona el Barcelona, así funciona el Real Madrid, tienen sus empresas privadas por atrás, pero que no son los grandes gerenciadores, sino que la misma persona maneja la empresa y maneja el club. Joan Laporta, Florentino Pérez y todos ellos funcionan así. Entonces está bueno que esa figura se haya creado en Bolívar y ahora Marcelo Claure ha quedado a cargo de todo y con la visión de que, bueno, por fin se está involucrando y dándose cuenta de que el camino es la infraestructura y son las divisiones menores. Por fin, después de casi 10 años de estar en Bolívar, recién está empezando a activar esto. Si lo hubiera hecho antes, ya estaríamos viendo resultados, pero bueno, mejor tarde que nunca. Claro, al final de cuentas uno se da cuenta de que no es solamente echarle plata al problema. Exactamente, Sí, porque termina siendo más plata al final. claro, te acaba costando. Uh-huh. Exactamente. ¿Y cómo la ves? ¿Tiene futuro? ¿Va por buen Bueno, ojalá, camino? ojalá, ojalá, como te digo, hoy Bolívar se muda, bueno, hoy que estamos grabando, no sé, justo se muda a sus nuevos campos de entrenamiento, que me parece que está buenísimo. Eh, Empiezan en un par de semanas la deconstrucción de Tembladerani, hay que derribar el estadio, derribar la cancha y empezar la construcción. Mientras haya la infraestructura, yo creo que va a ser un buen legado. Por ahí en el medio, y le pasa a los grandes equipos, le pasa a Real Madrid, le ha pasado a los grandes, cuando tú te dedicas a la infraestructura, a veces dejas de lado lo deportivo, la gente va a tener que tener paciencia, y en el mientras tanto, en eso hay que ir trabajando en las divisiones menores, porque para crear un estilo de juego y esas cosas necesitas 10 años, no es que es de la noche a la mañana. Así que habrá que tener paciencia para que eso funcione. Creo que en este momento, tanto en la parte gerencial, administrativa, como en la parte deportiva, está en buenas manos. Ojalá funcione todo. Y hablando de potencial, ¿qué otros deportes tienen potencial en Bolivia? Un poco más pensando también en las características que nos presenta el país como tal, ¿no es cierto? Teniendo una región tan grande y tan alta como es todo el occidente de Bolivia en el que se puede entrenar cierto tipo de deportes, ¿no? Todo lo que involucra resistencia y qué sé yo. ¿Hay ahí algo que se debería aprovechar? Sí y no. Hoy con la tecnología todo es reemplazable en realidad. Ya no sacamos tanta ventaja como antes, como hace 20 años, que venían aquí los atletas olímpicos mexicanos, venían a entrenar a La Paz. Bueno, era wow, lo hacen, ¿no? Hoy no, hoy con la tecnología ellos prefieren irse a un centro de alto rendimiento en los Estados Unidos y tienen las mismas condiciones que La Paz, básicamente de adversidad, o pueden llegar a otro tipo de condiciones más adversas incluso. Entonces, ha cambiado bastante, pero sí se puede aprovechar mucho. Creo que todavía se puede aprovechar mucho sin la tecnología que tenemos, utilizar nuestro entorno climático, nuestro entorno geográfico. Se podría hacer por algo en los deportes de resistencia, como la marcha atlética, como las carreras pedestres 10, 15, 20 kilómetros. Tenemos mejores rendimientos que en las pruebas de velocidad. Tiene que ver con las condiciones geográficas que tenemos, ¿no? La preparación que pueden tener. Entonces, hace poquito Héctor Garibay ganó la maratón de Buenos Aires y cuando le preguntaron, ¿cómo lograste correr más rápido? Es que soy de Oruro, les respondió. Bueno, en Argentina no entendían qué pasó, en Argentina no entendían qué pasó. Lo que pasa es que ser de Oruro significa que tienes mucha más capacidad de resistencia al aire, etcétera, etcétera. Esa fue su respuesta natural, pero significa eso, ¿no? Entonces, aprovechó las condiciones climáticas de Oruro para ir a Buenos Aires y ganarles a todos. Entonces, está bueno que eso pase, qué sé yo. Sí se puede aprovechar ese tipo de cosas, sobre todo en los deportes así de largo alcance, de largo aliento. Lo habíamos dicho en alpinismo, hay, no sé, ahora en los Juegos Olímpicos de verano, no sé si viste, hay una nueva disciplina que es escalada Ya, deportiva. Bueno, sí, eso sí, sí. tranquilamente podríamos aprovecharla y hacerla. Tendríamos que ya meternos a eso para, ahora que empezaron todos, nosotros también estar ahí. Y ese tipo de deportes que no necesitan tanta infraestructura artificial, sino que la podemos tener natural. Sí, exacto, sobre todo estas cosas que se puede aprovechar lo que ya hay y salvar un poco esta brecha tecnológica que puede haber con qué sé yo, países que Con otros tienen países. mucho más dinero simplemente invertido en esto, ¿no? Correcto, correcto. A eso es lo que deberíamos apuntar. Pero siempre volvemos al inicio de nuestra charla con un plan, un proyecto y que no sean cosas improvisadas. Exactamente, exactamente. Entonces ahí va.
ahí va, Ahí pasa todo va el por ahí. camino. Pasa todo por dejar de improvisar e ir a los tropezones, sino por tener rumbo y norte. Sí, por tener una institucionalidad sana y fuerte. El, Correcto. el Ese es eterno punto, el eterno que es talón de Aquiles de Latinoamérica en general. de Latinoamérica en general, pero que hay países que lo han logrado Sí, estabilizar claro que sí. con un equilibrio entre usemos al deporte políticamente y que de pronto el deporte nos está sirviendo, entonces vayamos por ahí, ¿no? Sí, exacto, lo que decíamos, todo el mundo gana al final de cuentas. Claro, no hay donde perderse. Por ahí puedes perder, o sea, invertiste en un deportista y de pronto el deportista te falló, qué sé yo, se fue de fiesta 2 semanas y te diste cuenta que no era lo que era, bueno, listo, ya está, perdiste, pero tienes más por ganar que por perder. Sí. Beto, para quienes quieren seguir quieren seguir a Late y quieren seguir tu trabajo, ¿a dónde los mandamos? Y para seguir a Late tienen que ir a la web, late.com.bo. Las redes sociales son @latebol. Nos tienen en Facebook, en Instagram, en Twitter, en LinkedIn, en YouTube, por todo lado, en realidad, pero @latebol nos pueden encontrar. TikTok también tenemos, pero está medio muerto todavía. Necesito a alguien que le entienda más a esa tecnología. Y a mí personalmente me pueden seguir sobre todo en Twitter, @BTOAE, así, como BTOAE. Estoy en Twitter, ahí es donde estoy más activo y donde podemos intercambiar opiniones, querido H. Perfecto, vamos a poner todo eso en pantalla para que sea más fácil para la gente. Roberto Acosta Echavarría. Beto, muchas gracias por haber hablado con nosotros, por tu tiempo y por tu sabiduría deportista. No, por favor, gracias por el espacio. A mí me encanta. Mira que se nos para ahora porque soy muy verborrágico cuando me jalan la lengua y me encanta. Por mí, feliz. Gracias por el espacio, amigo. Exacto, que no sea la última. Eso es. Estaremos aquí siempre.